Como ven, tenemos hoy con nosotros a Isabel Mellén. Isabel Mellén es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y además es graduada en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la actualidad se encuentra terminando su tesis doctoral en Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Y además imparte clase en una de sus alma mater en la UNED de Vitoria, supongo. Sí, sí. Bien. Ella, sobre todo, seguro que le conocerán porque es miembro de un grupo muy activo que se llama Álava Medieval, que es un proyecto dedicado a la investigación y a la divulgación del patrimonio, de la historia y de la cultura alavesa. La verdad es que sus investigaciones en ese campo, en torno al románico alavés, pues son cada día más conocidas en los medios, en las redes. Son un grupo de gente joven que está realizando desde ese punto de vista un trabajo impresionante. Esto de ganarse la vida todos los días haciendo lo que a uno le gusta está bien, pero tiene sus dificultades también, como pueden imaginar, ¿no? Esta es una cuestión que no quiero dejar pasar por alto. Últimamente, ellos se han dedicado siempre, y ella en particular, al románico alavés, al patrimonio desaparecido, ha trabajado también sobre el convento de San Francisco de Vitoria, la pintura mural medieval, en fin, un largo número de trabajos y durante los últimos 2 años, por lo menos, si no me equivoco, ha dirigido y ha llevado a cabo una investigación bajo el título de la mirada estereotipada hacia el pasado, mujeres, género y sexualidad en la Edad Media, e incluso hemos llegado a compartir, si yo no me equivoco, algún evento en el que tú hablabas de ese asunto. Aparte de lo dicho, yo solamente quisiera comentar una cuestión. Como van a ver ustedes inmediatamente, doña Isabel Mellén no solo es una excelente conocedora del arte románico, en este caso alavés, sino que además lo hace con una pasión a la que yo habitualmente no estoy acostumbrado. Y como ustedes lo verán, pues espero que les guste su intervención. Tienes la palabra, joven. Bueno, primero, arratsaldeon guztioi. Muchísimas gracias, José Ramón, por la invitación, también a las horas de la experiencia y también por las amables palabras que me acabas de dedicar. Y bueno, pues en esta ocasión voy a hablar sobre parte de las recientes investigaciones que he ido realizando, que bueno, ya nos han comentado que tiene mucho que ver con el tema de las mujeres en el románico alavés y vamos a ver también que van a tener mucho que ver en los programas iconográficos que podemos ver en los templos que tenemos a nuestro alrededor. Lo primero, ¿se me escucha bien en la sala? En casa supongo que también. Vale. Lo oímos bien. Muy vale, bien, gracias. muy bien, gracias. Bien, pues en este caso, como el románico alavés es infinito y podríamos tratarlo desde diferentes puntos de vista, me voy a centrar quizá un poquito más en el tema de los mecenas, sobre todo las mecenas, es decir, las personas que están detrás de la construcción de los templos en el románico vasco. Cuando decimos románico vasco, pues nos vamos a enfocar sobre todo en el alavés, que es donde está la mayor parte de muestras de este estilo artístico, y vamos a tratar de explicar cómo los intereses personales de esas personas en concreto van a dejar una muestra en la iconografía, en la escultura, en la pintura, en la forma que tienen de decorar los templos. Y creo que eso nos va a dar una perspectiva un poco novedosa en base a lo que se ha venido haciendo hasta la fecha y nos va a generar un discurso un poco diferente de lo que es el románico en el País Vasco. Así que sin más preámbulo... espera, que no estoy, ¿no? Ay, ya estoy. ¿No funciona la teclita? Ya. Entonces este es el momento en el que te empiezas a cabrear, pero no te preocupes. Esto lo pinchas aquí, lo tienes pinchado aquí, y cada vez que quieras cambiarlo le pinchas a la derecha. Vale, perfecto. Bien, pues primero vamos a introducirnos un poquito en cuál es el panorama del románico del País Vasco, ¿no? Generalmente se trata de un patrimonio que es ampliamente desconocido, no solamente para la gente que viene de fuera de nuestras fronteras, sino también
para la gente que vivimos rodeada de estas iglesias, de este patrimonio románico, ¿no? Tenemos más de 260 iglesias con restos románicos en Álava. En el resto del País Vasco la distribución es un poquito menor. En Guipúzcoa y en Vizcaya nos podemos encontrar pues, unas 20, 30 en cada uno de los territorios. Por lo tanto, sobre todo vamos a centrarnos en casos alaveses, que además, pues también tenemos aquí digamos, las joyas, ¿no? Los lugares de más interés o que más destacan dentro de todo este panorama. Tenemos también un románico que tiene unas características muy propias, muy diferentes al románico de Cantabria, al románico de La Rioja, de Navarra, de lugares limítrofes, y esto obedece un poquito a la particular historia que tuvo en los siglos medievales este territorio y que supongo que habréis ido viendo a lo largo de este curso. También es un patrimonio que ha sufrido cierto desprestigio, yo creo que debido sobre todo a ese desconocimiento y también debido a que pues, quizá han sido pocas las investigaciones que se han realizado en torno a él. Sí que es verdad, obviamente, que las ha habido, pero no, quizá ha habido mayor número en otras regiones, en otras zonas, y eso ha hecho que al final pues, vaya calando un poquito más en la historiografía. Y también se debe un poco a que no encaja con esa idea general o predominante que tenemos del estilo románico. Es decir, tiene unas particularidades tan propias que iremos desgranando que al final, si cogemos un manual que nos hable de arte románico en general y vamos cotejando lo que nos dice el manual con lo que aparece en nuestro patrimonio alavés, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que muy pocas cosas coinciden, ¿no? Sigue siendo románico, por supuesto, el románico es un estilo muy versátil, pero en ese sentido es poco paradigmático, porque estamos quizá más acostumbradas y acostumbrados a tratar otros ejemplos que quizá encajan mejor en esa idea, que en el fondo no es más que una idealización de lo que es el estilo románico. Y también, pues hay como cierta leyenda negra del patrimonio románico vasco, en ese sentido, ¿no? De parece que es inexistente, cuando se habla de él muchas veces se hace en un sentido incluso peyorativo, como que está muy, muy restaurado, que es poco medieval, que es muy tardío, o sea, siempre cosas que en el fondo no se ajustan a la realidad, sino más bien a una especie de estereotipos o prejuicios de las personas que se acercan a él. Y para muestra un botón, con todo el dolor de mi corazón, porque Miguel Sobrino incluso lo hemos llegado a conocer personalmente y a colaborar en alguna actividad de Álava medieval, pues tiene esta desafortunada frase en uno de los libros más famosos que hay sobre arte medieval en España, ¿no? Dice, al contrario de lo que sucede en los territorios colindantes, las actuales comunidades de Cantabria, La Rioja y Navarra y la provincia de Burgos, en el País Vasco no hay apenas arte románico. Hemos hablado de, en total en el País Vasco, más de 300, ¿no? Las únicas muestras de cierta entidad, las iglesias de Tuesta, Estíbaliz y Armentia, pertenecen a la actual provincia de Álava. Entre los escasos ejemplares del románico vasco, San Andrés de Armentia destaca, a pesar de las restauraciones neomedievales, como con cierto retintín, que han falsificado en gran medida su aspecto, como también le ocurre a la de Estíbaliz, por la riqueza escultórica de su pórtico y por haber tenido hasta fines del siglo XV el rango de colegiata. Para empezar, eso tampoco se ajusta a la realidad, ¿no? La restauración que tiene Armentia es del siglo XVIII, por lo tanto es una restauración barroca. Lo mismo le ocurre a la Catedral de Santiago de Compostela, que también tiene una profunda reestructuración barroca y no pasa nada por ello, ¿no? Y la de Estíbaliz, realmente pues conocemos perfectamente todas las restauraciones que se han hecho durante todo el siglo XX y no se han inventado nada. Como mucho han eliminado edificios, cosas que nos hubiera gustado hoy en día tener en pie, pero desde luego no han inventado ni la estructura, ni los capiteles, ni nada de lo que había por allí. Por lo tanto, se habla desde el desconocimiento, desde ciertos prejuicios y sobre todo eso, desde el punto de vista de que lo que hay ahí como que tiene poco valor y casi no merece ni la pena, ¿no? Pero bueno, hay que decir que aparte de esta opinión que nos podemos encontrar en otros manuales, por supuesto, luego en los últimos tiempos pues ha habido también intentos por poner en el mapa el patrimonio románico que tenemos en el País Vasco, ¿no? Como la enciclopedia del románico de la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campo, en el que ha hecho pues, una enciclopedia en 3 tomos, donde se ubica la mayor parte de estas iglesias, por no decir todas. Pero bueno, para que veamos un poquito de dónde venimos también, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que, en contra de lo que acabamos de leer, realmente las iglesias del País Vasco no tienen una estructura, digamos, medieval al uso. Porque estamos acostumbrados cuando vamos a ver el románico, igual nos vamos a Fromista, en Valencia, y decimos, esto es el románico, ¿no? Resulta que es un falso histórico. Es una restauración de carácter historicista, en la que prácticamente se inventaron todo el edificio, en ese caso sí, en el siglo XX, ¿no? Por lo tanto, lo que nos encontramos en nuestro patrimonio no es ese preparado, no está preparada la iglesia para darle ese aspecto románico aunque sea falso, sino que nos la encontramos, afortunadamente, con todas sus etapas históricas.
con todos los añadidos, cambios, transformaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este románico nos lo vamos a encontrar pues, escondido en ocasiones detrás de las sacristías o detrás de los retablos, o nos vamos a encontrar que han colocado casas curales que tapan media portada, etcétera. Pero esto lo digo en un sentido muy positivo, porque esto también nos habla de cómo ese patrimonio ha ido viajando a lo largo de los siglos y cómo han sido también las relaciones de poder que había en cada momento histórico para desembocar en esta imagen que tenemos de nuestras iglesias, ¿no? He puesto el caso de Oreitia, que tiene transformaciones en diferentes periodos históricos y todas ellas de una gran calidad, desde la Edad Media hasta el Neoclásico, y luego vemos también el caso de la iglesia, por ejemplo, de Obécuri, ¿no? La que, pues una torre de la que luego hablaremos del siglo XIV-XV, lo que hace es incluso cortar la portada románica por la mitad sin ningún tipo de tapujo y de pudor. Pero esto nos aporta muchísima información y en ese sentido tenemos esa ventaja en el patrimonio alavés, que, bueno, ha sido un poco olvidado, pero gracias a que ha sido olvidado no se han hecho esas restauraciones tan agresivas que nos han quitado pues, mucha información y que hoy en día nos resulta pues, muy valioso ver así nuestros templos. Pero, como os he dicho, entonces el románico vasco no se va a ajustar a los tópicos de la historiografía en torno al románico, ni tampoco a estas concepciones restauradoras de las que veníamos hablando, ¿no? Pero ya digo que el románico es un estilo completamente versátil, que se va a adaptar a las necesidades de cada lugar. Desde luego no es lo mismo el románico vasco que el románico de Italia, ni el francés, ni el cántabro. El románico vasco participa de ese estilo general, pero va a recoger ciertas características propias del territorio, que son de las que vamos a hablar en esta sesión. Obedece esta diferencia a ciertos condicionantes que son de carácter sociopolítico y también de carácter religioso de esta región en concreto. Y además, dentro del País Vasco también podemos identificar diferentes tipos de románico, diferentes talleres, diferentes escuelas o diferentes mecenas que han hecho que surjan iglesias con un estilo radicalmente distinto entre unas y otras. Y el caso vasco, pues ha sido, como decía, desde el punto de vista de la historia del arte, quizá insuficientemente estudiado, a pesar de que, obviamente, pues contamos también con una buena cantera de estudios sobre el tema, y también, pues por ello, pues ha sido un poco desprestigiado. Y, bueno, desde mi perspectiva, desde el punto de vista en que yo estudio estas iglesias, la historia medieval del País Vasco creo que puede ayudar mucho a comprender, en gran medida, las particularidades que tienen nuestras iglesias. También contamos con ciertos aspectos difíciles de solventar en torno a nuestras iglesias, que es el tema de la cronología. Siempre tenemos un poco como la obsesión, ¿no? De saber, vale, pero esta iglesia ¿de cuándo es? ¿Cuándo se construyó? Y parece que cuanto antes, mejor, ¿no? Tiene con más caché. Sin embargo, es muy difícil datar este tipo de edificios. En parte, por una razón que a veces ni siquiera la reflexionamos un poco, ¿no? Pero en cuanto la pensamos, que se desvanece por sí misma. Queremos una fecha, queremos un año. Pero es que estos son edificios que se construyen a lo largo de varios años, nunca se terminan, porque ya hemos visto cómo hay transformaciones en el Renacimiento, cómo en el Barroco se siguen añadiendo cosas, cómo hoy en día los seguimos restaurando, es decir, son edificios que jamás se completan. ¿Cuándo decidimos que se ha terminado una iglesia románica? Justo antes de que le pongan el retablo renacentista, después, es complicado, ¿no? Aparte, muchas se empiezan a construir, luego de repente, pues en el mismo periodo se elimina una parte, se rehace de nuevo. Nos encontramos muchas veces en las iglesias románicas, en Álava, por ejemplo, en el que pues, la nave y la portada es de una época y un taller y te encuentras con que el ábside es de otra época completamente distinta. Y no una ni dos, sino varias. Y siguen siendo románicas las dos, ¿no? Dices, bueno, pues una se ha hecho antes y otra después, pero claro, ¿cuándo la consideramos terminada, no? Las bóvedas en un principio se sospecha que eran todas de madera. Se empiezan a construir en piedra, pues ya a finales de la Edad Media, del siglo XV, cuando ya estamos a veces incluso en periodos góticos, pero se hacen las bóvedas de cañón, ¿no? Entonces es muy complicado decir exactamente una fecha. Podemos decir más o menos pues, un periodo, un intervalo. Pero es que además en Álava generalmente se va a datar en base a 3 inscripciones distintas, que vamos a ver que tienen problemas. Una es una pequeña iglesia que el profesor Munita, que tenemos en José Antonio Munita, y yo pues conocemos bien porque hicimos un artículo juntos sobre la ermita de San Juan de Cárcamo, en la que, bueno, pusimos un poco en cuestión una piedra que había aparecido allí, en la que, bueno, se leía 1150 al Cistervino, ¿no? Y de forma muy aguda, pues José Antonio lo vio y en 5 minutos le dijo, aquí no pone eso. El caso es que para cuando él dijo, aquí no pone eso, ya había habido un montón de estudios previos en los que se había tratado de datar el románico alavés basándose en esa fecha errónea de 1150, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso ya no nos podemos fiar de esa fecha.
Tenemos también en la iglesia de San Vicentejo una placa de una consagración de la iglesia que también nos habla de una cronología, pero también tiene cierta polémica porque no se ve bien un número y no se sabe exactamente. Y aparte, una placa que nos habla de cuándo se consagró una iglesia no nos habla exactamente de cuándo se construyó. Son dos cosas completamente diferentes. Con lo cual, la fecha que nos arroja, pues bueno, podemos decir, está construida antes de esta fecha, pero poco más se puede añadir, ¿no? Y hay otra, por ejemplo, San Juan de Martínez, que ha resultado ser también una falsificación, lo cual, pues bueno, arrojaba una fecha muy tardía para lo que era esa iglesia, así que pues nos resuelve un poco el problema, ¿no? Realmente, pues es una falsificación, una placa falsa que han puesto en otro periodo histórico y también pues, la hemos usado erróneamente para datar. Entonces, hasta la fecha, las únicas iglesias que tienen documentación suficiente o alguna pequeña pista para poder datar, como digo, de forma muy aproximativa, serían Estíbaliz y Armentia, que son nuestras iglesias más importantes, ¿no? Las dos joyas del románico del País Vasco. Y claro, ante esta falta de consenso de cuándo se construyeron nuestras iglesias exactamente, pues se asume como norma general, en ocasiones de forma completamente acrítica y a ojo y sin ningún tipo de prueba, que todas las iglesias vascas son tardías. ¿Por qué? Pues por esa afán de desprestigio, ¿no? Por eso de, bueno, pues eran tardorrománicos. Esto es casi gótico ya, para quitarse un poco el problema de hablar de este patrimonio románico, ¿no? Pero, aún así, hay pequeñas pistas que nos ofrece la iconografía de estos templos a los que nos podemos agarrar de algún modo para tratar de ver más o menos en qué fecha tuvieron que ser realizadas al menos algunas partes. Por ejemplo, el armamento de los soldados en general de románico alavés, en concreto de Alaiza. Ese armamento, según Joan Antoni Fernández de la Rea, el profesor, pues sería del siglo XII. Pues él tiene esa opinión porque es muy experto en el tema, yo ahí le sigo a pie juntillas. Si dice que es del siglo XII, ahí no hay dudas, es del siglo XII, ¿no? Ya no hablamos de ese ya muy entrado el siglo XIII que nos dicen en general para todas las iglesias alavesas. La vestimenta de las mujeres. Esto es un tema que me he metido también un poco en esta última investigación que he realizado y he descubierto que da muchísima información. La moda, la propia moda femenina, sobre todo a través de los tocados que llevaban las mujeres, nos puede dar información de qué moda estaban siguiendo. Por ejemplo, si la navarra o la castellana. Eso ya nos da algo, ¿no?, para agarrarnos. Y sobre todo también pues podemos saber, depende cómo sea el tocado, si es de finales del 12, si es de mediados, si es de principios del 13, del 13 avanzado. Y eso también nos va a permitir un poco pues dar una cierta edad, ¿no?, para esas iglesias. Y luego también, esto ya sí que nos da un poquito más de firmeza, llegamos a encontrar incluso heráldica en algunos templos, ¿no?, que nos permite datar de forma aproximada algunas de sus partes y piezas. Claro, la heráldica surge a partir de 1175 con Alfonso VIII. Todo lo que es anterior, pues no tenemos heráldica. Pero a partir de esa fecha, ya a finales del siglo XII, más o menos, de forma aproximativa, también depende de qué heráldica aparezca, heráldica real que estoy hablando, pues ya nos podemos fijar un poquito en más o menos cuándo tuvieron que ser construidas. Pero como veis, la información que hay es poca y tenemos menos documentos de los que nos gustaría. Bueno, en cuanto a la interpretación de la iconografía románica vasca, en este caso, a mi juicio, el falso tópico del teocentrismo medieval ha hecho aquí flaco favor a nuestro patrimonio. Porque realmente lo que nos vamos a encontrar en la iconografía de nuestras iglesias no son escenas religiosas, sino más bien todo lo contrario, es el mundo laico. Entonces existe como un tópico en el románico que dice que las iglesias servían como una especie de libro en piedra, eran la Biblia en piedra para los iletrados. Tiemblo cada vez que escucho ese tópico, que se repite una y otra vez, pero con una firmeza que parece un dogma de fe, ¿no?, nunca mejor dicho. Pero es que realmente ahí lo que no se está intentando enseñar a nadie es religión, eso ya venía dado, y además te lo enseñaba tu madre en casa, que era la que enseñaba la doctrina religiosa a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces no tenían esa función las iglesias, y no era una época tan teocéntrica como nos la pintan. De hecho, al menos en este territorio, el poder eclesiástico era prácticamente inexistente. Y sin embargo era muy fuerte el poder de los laicos, ¿no? Entonces, claro, nuestra época sí que es mucho más teocentrista. El siglo XX ha sido muchísimo más teocéntrico. Recordemos que venimos de una dictadura en la que la Iglesia se alió con Franco, ¿no?, y se adueñó de la educación y de muchos aspectos de la vida social. Y eso realmente es mucho más teocéntrico que el papel que cumplía los obispados o los monasterios en la Edad Media vasca de los siglos XI, XII e incluso XIII. Por lo tanto, como venimos de esa época reciente, ese teocentrismo contemporáneo lo hemos volcado sobre el pasado, ¿no? Y el prisma de interpretación mayoritariamente utilizado pues ha sido el religioso.
Y si no hay escenas religiosas, bueno, pues busco un poco retorcer el significado, buscar algo de la Biblia que me encaje o algún monje que dijo algo para tratar de darle un poco ese cariz o ese prisma, ¿no? Y eso ha llevado pues, muchas veces a una malinterpretación de escenas que son muy sencillas, que quizás no tendríamos que haber dado tantas vueltas, ¿no? Y muchas veces también lo que no encajaba dentro de ese discurso religioso directamente se obviaba. Por ejemplo, toda la cantidad de rostros de damas y de nobles que tenemos en el románico vasco en general, que aparecen prácticamente en todas nuestras iglesias, es el motivo decorativo que más veces se repite, rostros de damas y de nobles, y decimos damas y nobles porque ellas llevan el tocado típico de damas y los nobles llevan el pelo cortadito como tenían que llevarlo los hombres en su época. Entonces esto simplemente se decía, bueno, y rostros, y aparecen rostros, pero claro, estos rostros aparecen por algo, ¿no? Y esa cuestión, por ejemplo, ha sido bastante obviada. Entonces, la iconografía románica vasca nos ofrece sobre todo escenas relacionadas con el mundo laico y más concretamente con la vida cotidiana de la nobleza. Nos aparece escenas de caza, que es una actividad nobiliaria. Nos aparece, por ejemplo, lucha de púgiles, que también es una actividad que realizaban los hombres de la época, ¿no? Mitad de entrenamiento para la guerra y mitad por pasárselo bien y por diversión, ¿no? Nos encontramos damas haciendo todo tipo de cosas. Nos encontramos eso, personajes que claramente pertenecen a esa clase social. Y claro, lo que nos está reflejando las iglesias realmente no es esa Biblia en piedra, sino que es el mundo de las y de los mecenas de esos propios templos, ¿no? De las personas que han pagado por construirlos. Y creo que desde este enfoque podemos entender muchísimo mejor nuestro patrimonio. Claro, tenemos esa idea de que la Iglesia dominaba en la Edad Media, quizá en otros territorios, no digo yo que no, en este desde luego me ha costado mucho encontrar restos de ese poder, sí que pretendían y aspiraban, por ejemplo, el obispado de Calahorra, a conseguir diezmos en esta zona, a controlarla, a manejar también la elección de sacerdotes en los templos, pero era más bien unas ganas, una pretensión que una realidad. Luego tenemos un montón de documentación también que nos ofrece la versión de la parte nobiliaria, en la que no se deja, digamos, no quiere ceder el poder que tiene sobre los templos, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo un obispado en nuestro territorio, el famoso obispado alavés, que desapareció a finales del siglo XI y desde entonces, desde su traslado a Calahorra, realmente las relaciones entre Calahorra y las clases nobiliarias de esta zona fueron bastante complejas y en muchos casos hostiles, ¿no? Claro, aquí teníamos eso, los propietarios de las iglesias, los nobles y las damas tenían una fuerza tremenda en todo el territorio y, sin embargo, los obispados en ese momento estaban muy débiles, sobre todo pues, el de Calahorra, de reciente construcción y muy alejado de nuestro territorio, lo cual pues, ponía las cosas un poquito más difíciles. Y en cuanto a monasterios, pues no teníamos tampoco grandes monasterios en suelo vasco. Los grandes monasterios se encontraban en La Rioja, en la zona de Aragón, en la zona de Navarra, en la zona pues ya de Castilla y León, pero claro, en este territorio realmente no había un foco religioso importante. Y eso hace que este patrimonio sea tan especial, porque aquí es muy difícil ver la influencia de los religiosos, salvo en alguna contada excepción que también comentaremos. Claro, la nobleza laica empieza a aparecer en los documentos de finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, y aparecen sobre todo como propietarios pues, de palacios, de collazos, que son siervos adscritos a la tierra, de terrenos, de vides, de molinos, pero también de pequeños monasterios. La palabra monasterio hay que entenderla en el sentido de iglesia privada, iglesia que pertenece a esas familias, ¿vale? Lo que pasa es que el término en esa época era monasterio y esto a veces ha llevado a confusión y ha llevado a pensar que aquí en Álava había un montón de monasterios medievales cuando realmente estamos hablando de pequeñas iglesias rurales que simplemente recibían ese nombre. Estos nobles y damas pues, ejercían un poder cada vez más personal sobre el territorio, pasando de ser figuras de un poder público pues, a ejercer un poder más de carácter privado. Gestionaban no solamente sus propiedades, sino las personas que incluso llegaban a habitarlas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues como pasa hoy en día, eran dueños y dueñas de la mayor parte de los medios de producción y lo que pasa a las personas que no somos propietarias de los medios de producción es que al final nos tenemos que someter un poco a los dictados de aquellas personas que sí, ¿no? Le llamemos feudalismo o le llamemos capitalismo, llevándolo un poco hacia nuestros días. Y se ha llegado a decir incluso que la densidad de población de Álava, de esos pueblecitos cada 5 minutos, que nada tiene que ver con el panorama que nos encontramos en Guipúzcoa, en Vizcaya, pues tendría mucho que ver con estos pequeños señoríos gestionados por las familias locales, muy repartidas, pero que tenían como su pequeño trozo de jurisdicción.
Bien, pues ¿cómo funcionaban las iglesias privadas durante la Edad Media, que son las que van a tener en posesión estas damas y nobles? Bueno, pues eran gestionadas generalmente, eso, como decíamos, por patronos laicos, ajenos por completo al estamento eclesiástico, y lo gestionaban de igual manera que unas casas que pusieran a alquilar o que un molino, ¿no? Que también pues, recibían las rentas de las personas que lo querían utilizar. Tenían su iglesia y entonces por los diezmos que iba generando de las personas de los pueblos de alrededor que iban allí a rezar o a lo que fuera, pues eso repercutía directamente sobre sus bolsillos. Y claro, para atraer gente, esto es muy interesante y se ve también de refilón en la poca documentación que se ha conservado, era importante tener buenas reliquias. Ahí lo que atraía era eso. Es decir, tengo unas reliquias de estos santos y claro, eso despierta el fervor popular y la gente va donde está la reliquia. O sea, que el edificio en sí tampoco era muy relevante. Era simplemente el receptáculo donde iban a estar esas reliquias y que iba a traer toda esa serie de diezmos. La organización y el culto se va a llevar a cabo también de espaldas a los obispados. Hoy en día tenemos mucha costumbre de que la iglesia nos viene el obispado y nos pone el párroco, ¿no? Dice, este párroco va a ir aquí. Y ahí nadie del pueblo ni nadie, de ninguna persona relacionada con esa iglesia, decide quién va a estar ahí, salvo el obispado. Bueno, pues esto no era así en la Edad Media. En la Edad Media, las personas propietarias eran las que escogían el sacerdote. Por supuesto que les fuera afín y a sus intereses, ¿no? Esto era algo que, por ejemplo, le molestaba muchísimo al obispado de Calahorra y es uno de los constantes puntos de fricción que tiene con la nobleza local. Se contrataban sacerdotes, eso como decía, al margen del obispado y generalmente pues tenemos noticia de la existencia de estas iglesias privadas cuando pues, se donan a monasterios, porque si pertenecen constantemente en manos de la misma familia, pues por desgracia no hemos conservado mucha documentación, por no decir nada, de archivos familiares de esas épocas, ¿no? Del siglo XI, XII, XIII. Lo que se ha conservado sobre todo son, pues en los monasterios que reciben donaciones de estas iglesias, pues lo dejan por escrito. Ya sabemos, pues quién era la persona propietaria, que cuando lo dona, etcétera. Y de ahí podemos extraer cierta información sobre esta serie de iglesias. Y como digo, las podemos rastrear entre los siglos IX y XIII. Sobre todo tenemos muchísima cantidad de información del siglo XI en cuanto a donaciones en nuestro territorio. Pero ya veis que era una cosa absolutamente privada, ahí que mandaba era la persona que la construía y que la gestionaba. Y aquí es muy importante el papel de las mujeres. Tenemos que hablar del matronazo. El matronazo es esa facultad que tienen las mujeres o que han tenido a lo largo de la historia, mujeres ricas, por supuesto, que son las que tienen recursos suficientes para poder desarrollar el matronazo, que consiste en crear obras de arte, edificios, etcétera, que hoy en día son considerados artísticos y que sirven para el bien común, pero también para obedecer a intereses personales, que es lo que nos interesa un poco también en este caso, ¿no? Entre ellos, las iglesias. Las mujeres generalmente han sido las grandes constructoras de conventos, de palacios, de hospitales, de obras públicas y también de las iglesias privadas, como veremos a continuación, ¿no? Las damas medievales obedecían a unos fuertes roles de género, como obedecemos todo el mundo en nuestras diferentes épocas, y estos roles de género favorecían que una de las tareas primordiales o principales de estas damas fuese los asuntos relacionados con las iglesias privadas, tanto su creación como la elección de la iconografía, como la gestión posterior. Su educación, para empezar, iba dirigida hacia la perpetuación y la defensa del linaje a través de diferentes estrategias. Por ejemplo, gestionaban matrimonios, eran depositarias de la honra de la familia, tenían que hacer propaganda del linaje, es decir, defender los intereses de su familia y dejarla a bien, ¿no?, con el resto de familias rivales, y sobre todo también gestionar la memoria de los ancestros difuntos. O sea, tenían que encargarse de la sucesión del linaje, pero también de todos los que venían detrás, de su cuidado y de su mantenimiento. Entonces, claro, matrimonio era civil en este momento, pero el tema de la propaganda del linaje y la memoria de los ancestros difuntos, todo eso tiene mucho que ver con el tema de las iglesias y con su uso pues, como panteón funerario y también pues, con la iconografía, en la que, como digo, aparecen rostros de damas, de caballeros, por todo nuestro románico, que son obviamente las personas que han decidido crear esa iglesia. Estamos en un momento, como decía, en el que no existe la heráldica y, por lo tanto, estas familias lo que hacen es poner sus retratos, para que luego digan que no existe el retrato en el románico, ¿no? Pues tenemos aquí cientos y cientos de caras que en el fondo, de forma muy genérica y a veces de forma un poco más específica, se pueden ver los rasgos de las personas que tuvieron aquellas iglesias.
A veces, como digo, son, bueno, dama y caballero, así en genérico, representando el matrimonio, pero en otras ocasiones nos encontramos incluso en núcleos familiares completos. Aparece lo que se puede distinguir más o menos en imagen, como el matrimonio y luego las hijas e hijos que tienen en común. E incluso hay un caso a mí que me encanta, que es el de Miñano Menor, en el que vemos lo que parece una madre y una hija. Y en este caso digo madre e hija porque tenemos en ese ventanal representadas a dos damas. Una de ellas se ve que tiene rasgos más avejentados y la otra es una chica joven. Aquí incluso es que podemos más o menos saber la diferencia de edad. Es decir, esto va más allá de un elemento decorativo, sino que realmente creemos que se podría estar refiriendo en origen a personas concretas, cuya memoria obviamente en nuestros días pues, ha desaparecido, no ha quedado ni rastro de documentación. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué familias podían estar detrás de la construcción de estas iglesias, ¿no? Además, estas mujeres tenían conocimientos de gestión y administración, porque alguien tenía que gestionarlo todo cuando los hombres iban a la guerra, que era pues, algo relativamente frecuente. Y ellas muchas veces se quedaban aquí gestionando los señoríos, la casa, los negocios, el molino, la iglesia, por supuesto, mientras ellos pues, se iban a la guerra y muchas veces volvían muertos. Entonces, esos conocimientos de gestión y administración obviamente los tenían que tener. También las mujeres eran educadas en asuntos relacionados con las artes, en una educación que hoy llamaríamos artística, en la época obviamente no. Como por ejemplo en la creación poética, había muchas mujeres poetisas y sobre todo el bordado, que hoy en día es una actividad que ha caído en desprestigio, porque ha caído en desprestigio también quienes solía realizar tradicionalmente, que son las mujeres, pero que en esta época, que las damas tenían bastante más prestigio que las mujeres actuales, realmente era una actividad muy elitista. Ellas se representan a sí mismas bordando. Si una dama se quiere representar a sí misma de esa manera, en los siglos del románico implica que eso es una actividad que la ennoblece, de algún modo, ¿no? Y claro, tenemos que pensar que estos elementos que ellas bordaban no eran las sábanas de su ajuar, que a veces también, pero muchas veces utilizaban estos conocimientos para hacer regalos de protocolo muy caros, para crear tapices que luego van a estar decorando sus propias iglesias, que muchas veces utilizaban no hilos normales, sino podían llegar a utilizar hilos muy caros, de oro, de plata, podían introducir incluso perlas, etc. Es una actividad que realmente es artística y para bordar un tapiz te hacen falta muchas habilidades, desde tener conocimientos de cómo tienes que diseñar eso, iconografía, porque a veces esos podían ser pues, bordados laicos o con motivos que ellas quisieran, pero también a veces se podían donar a catedrales y tenían que tener ciertos motivos religiosos. O sea, que eso implica que tenían que saber de iconografía cristiana, por lo menos, ¿no? Tenían que saber también gestionar los recursos de los que disponían, etcétera, para poder realizar esa obra. Con ello, yo creo que se adquiría toda una serie de destrezas artísticas que hoy en día, por ejemplo, se está poniendo mucho el foco en el tema de los bordados femeninos medievales, porque realmente es un poco la puerta de entrada a toda esta actividad del matronazgo, ¿no? Y también por recibir una educación religiosa un poquito más esmerada que la de los hombres, porque además ellas eran las que iban a transmitir la religión cristiana a su descendencia. Eso se educaba en casa y las mujeres eran las responsables de todo ello. Entonces tienen que tener pues, un poquito más de conocimiento en ese sentido. Claro, si sumamos un poco todos estos roles de género típicos de las damas de la época, nos sale que es que estaban desarrollando todas las destrezas para poder luego gestionar una iglesia, poder dirigir un taller, dirigir en el sentido, claro, tenemos que imaginarnos que es como cuando vienen los obreros a tu casa y a darte el baño, ¿no? Pues tú dices, mira, ponme esto, y quiero que esto me lo dejes así, y esto otro de tal manera. Tú no dejas a los obreros que hagan lo suyo, te vas de casa y luego vuelves a ver qué han hecho, ¿no? Entonces, todo ese protagonismo excesivo que le damos muchas veces a los talleres de canteros, habría que poner un poco en entredicho, porque ellos no van a hacer algo que no les hayan ordenado. Es decir, hay una persona decidiendo todo eso, la persona que está poniendo el dinero, que por algo lo paga, y en este caso, por rol de género, era una actividad que desarrollaban de forma mayoritaria las mujeres. También tenemos el caso de un hombre, pero era, vamos, una actividad muy, muy propia de las clases altas femeninas de la época. Y ellas, bueno, pues, ¿qué obtenían? ¿Qué función social podían tener en estas iglesias privadas o propias? Primero, pues, creaban un polo de cohesión de la fortuna familiar. Muchos se les reinvertían en sus iglesias, en tanto que eran pues, sus templos privados. Podían invertirlo en comprar mejores reliquias o en tener mejores libros litúrgicos, porque también es muy curioso, a veces poseían los propios libros las familias privadas. Esto aparece también en la documentación alavesa, ¿no? También podían buscar esa legitimidad social, el distinguirse por encima de los demás a través de tener pues, un templo al que todo el mundo va a rezar, que tú has pagado, has elegido la iconografía y sobre todo te representas ahí para que todo el mundo sepa que es tuyo.
Funcionaba también como negocio familiar, del mismo modo que decía como con un molino. Al final esas rentas que se obtenían iba parte para pagar al sacerdote, parte se reinvertía en el propio edificio y parte se lo quedaba a la nobleza, ¿no? Y luego ahí es donde en esas rentas siempre va a intentar el obispado de Calahorra a ver si algo le cae. Primero empieza pidiendo una tercia, es decir, una tercera parte de esos ingresos. Luego, oye, persona, se ha ido la imagen. Vale, un segundito, a ver si lo solucionamos. Vale, gracias. Viene el técnico. Sí. Claro, tú. Pues, no sé, está todo aquí. ¿A todos se les ha ido la imagen? A mí sí. A ver, voy a mirar aquí lo que pone la gente. Sí, No, parece no. que sí. Hay Aquí gente lo- que no. Aquí lo vemos. Por favor, Ramón, tú que sabes más que yo de esto. No, bueno, sí, por eso te iba a decir. Si El quieres, origen, ¿eh? ¿Dónde está ella? ya, no, por Sí, eso he tendrá que ser preguntado, igual su wifi. No, aquí se ve perfectamente la imagen. En fin, no sé si ahora todo el mundo lo ve. Yo lo veo perfectamente. O sea, pues sálgase y vuelva a entrar si no le importa. Se ve Doña perfectamente. Muy bien. ¿Se ve? Doña Leticia, Kitty, gracias. Vale, pues continuamos si no les importa y vayan entrando y saliendo en el entretanto. Claro, pues muchas gracias. Es que un técnico como yo vale un poco. Bueno, también las iglesias privadas servían para recibir o recoger esos bienes que podían proceder de otras familias, de otras redes clientelares, esos regalos que os decía, que se hacían a veces las familias entre sí en busca de una concordia, o de calmar los ánimos, o de simplemente pues, mostrar una relación de vasallaje, ¿no? Pues se podían exhibir en este tipo de edificios porque era un lugar que iba a visitar pues, muchísima gente, ¿no? También servían, como no, pues para cohesionar una pequeña comunidad rural, para crear panteones familiares de estas élites. La mayor parte de nuestras iglesias románicas, por no decir todas, tuvieron una función funeraria en origen, sobre todo la zona del ábside, que es la más sagrada. Ahí es donde se enterraban los propietarios de estas iglesias, por supuesto. Tienen su iglesia privada, ¿dónde se van a enterrar si no, no? Pues en el mejor sitio de todos y en su propio templo. Y también servían, como decíamos, para la propaganda del linaje e incluso para trazar estrategias políticas, que es un poco lo que os voy a hablar también en esta sesión, que detrás de la iconografía, pues muchas veces que nos puede parecer decorativa o inocente, realmente lo que tenemos son verdaderas estrategias políticas de las élites locales de ese momento. En el caso de la iglesia de Argandoña, que lo tenemos aquí en la pantalla, no deja de ser llamativo que aparece la dama, el caballero, y luego tenemos allí en uno de los capiteles, incluso, a ver si se ve. Vale, por aquí tenemos un castillito que es la heráldica de Alfonso VIII. O sea, me está diciendo este ábside de quién era vasalla esta familia, o a quién en último término, a quién iban a obedecer, ¿no? Y no es el único caso, nos encontramos con bastante heráldica pues, repartida en portadas, en capiteles y sobre todo en pilas bautismales. Entonces, eso ya nos está indicando un poquito por dónde iban los tiros, las preferencias o el vasallaje de las familias propietarias. Y como paradigma de iglesia privada que tengamos en Álava, Urbina Basabe. La iglesia Urbina Basabe ha sido privada hasta hace 2 días. Ahora me parece que es propietaria del Ayuntamiento de Cuartango. Claro, es una iglesia perdida en el Valle de Cuartango, que siempre está como un poquito aislado. Y aquí guarda bastante bien, a pesar de las transformaciones que veremos, toda la estructura de lo que era una iglesia privada medieval, ¿no? Como veis, ha sido muy transformada en épocas posteriores, pero bueno, se ha mantenido algunos aspectos que me gustaría reseñar. Como por ejemplo el hecho de que era una zona que iba a ser panteón familiar, claramente. Tenemos ahí en la esquina, nos ha sobrevivido un sepulcro gótico. Los sepulcros románicos generalmente no tenían decoración, eran sepulcros lisos que tenían una tapa, o bien los pintaban, o bien colocaban tapices encima. Que también era muy habitual que las mujeres bordaran tapices para colocar encima de las tumbas. Por lo tanto, no tienen que tener decoración esculpida. Y ha aparecido dentro de esa iglesia, en las excavaciones que se han hecho, pues toda una serie de sepulcros, más o menos de esa cronología, que nos hablan perfectamente de que la familia de los Urbina, Basabe, estuvieron allí enterrados. Y además, aquí Micaela Portillo, por ejemplo, ya lo tenía muy claro, ella hace ciertos estudios sobre esta
iglesia, que tiene una torre adosada y ya sabe perfectamente que esa familia era la propietaria. Aquí tenemos algún detalle más. Esa tumba gótica que ha sobrevivido, esa especie de arcosolios que tenemos pensados para colocar un sepulcro, esos los tenemos repartidos por un montón de iglesias alavesas, pero sin el sepulcro. Es decir, nos ha quedado el hueco, pero no nos ha quedado el porqué. Entonces, claro, todas esas transformaciones que han venido teniendo estas iglesias a lo largo de los siglos ha desembocado en que hoy en día no veamos los sepulcros ni en la parte de la cabecera, ni tampoco los veamos en los laterales. Todo eso se ha ido retirando a lo largo del tiempo, cuando estas iglesias pues, o perdieron la propiedad de estas familias o se fueron parroquializando, lo que fuera, y por lo tanto nos falta esa información que indudablemente existía en la Edad Media. O tenemos ahí la puerta de acceso a la iglesia. Es una puerta de un palacio, no es una puerta de una iglesia propiamente dicha, es una puerta civil. Esto lo vamos a ver también, cómo muchas veces estas familias modifican las iglesias para adaptarlas también a una estética civil o incluso llegan a poner torres en su interior, como es el caso, ¿no? Si, bueno, no sé si puedo volver para atrás. No. Ah, mira, ahora sí me funciona el... Vale, aquí se puede ver cómo tenemos la espadaña, ¿no? Exenta, está la nave de la iglesia y luego tenemos una torre. Eso es un torreón que hoy en día se puede visitar, incluso dentro hay un pequeño museo dedicado a la batalla de Andagoste. Este es el interior de la torre, muy transformado, pero como veis, esa torre que está a los pies de la iglesia, la zona oeste, tiene conexión directa con el propio templo. O sea, esa es la puertita, hoy en día obviamente muy transformada, con la que llegas a la zona del coro y desde el coro estás contemplando la iglesia. O sea, que tienen espacios privados, civiles, dentro de las iglesias románicas. Hay que decir que estas torres, que tenemos también un montón de ellas, o si no rastros de que las hubo en las iglesias vascas, realmente son posteriores. Estamos hablando ya de torres que se construyen en el siglo, generalmente finales del XV, en torno al XV, XVI, en algún caso creo que el XIV, pero vamos, raro sería ese caso, sobre todo siglo XV. Pero nos siguen hablando de que en esas épocas las personas propietarias de las iglesias, hasta tal punto de que se construyen una torre ahí en medio, son precisamente las mismas personas, los nobles, ¿no? Son tan privadas sus iglesias que hasta les meten torres por medio. Y ahí vemos, por ejemplo, pues algunos detalles, como por ejemplo este tipo de ventana, una ventana que tiene una serie de asientos, que eso es claramente una ventana cortesana propia de palacio, ¿no? Pues como esta lo vamos a encontrar muchas en Álava. Por ejemplo, Belcuri, que os he dicho que tiene una torre que está cortando la portada por la mitad, pues ese torreón también ha sido un añadido, siempre en la zona oeste de las iglesias, en relación con los coros, en relación con esa zona, en la que, bueno, pues han colocado una torre ahí en medio, ¿no? De esta torre, luego se convirtió en espadaña, como veis. Generalmente luego se reutilizan y pues les plantan las campanas encima o se quedan disimuladas, pero si estamos un poco atentas y atentos, pues vamos a poder ver en algunas iglesias los rastros de aquello que hubo. Y de esta se ha dicho que era una torre defensiva. Bueno, yo pregunté a un experto en tema de castillos y en defensa medieval, a ver cuánto le tardaría en arramplar con esa torre, me dijo que 3 minutos. Dice, está fatal colocada. Y digo, esto, un ejército normalito, dice, esto te lo conquista en nada. Este es el interior de la torre, en la que me jugué literalmente la vida para poder sacar estas fotografías, porque el suelo está en muy mal estado, pero por dentro se ve que esas ventanas son ese mismo tipo de ventanas que comentaba, etcétera. La puerta es una puerta claramente civil. En la iglesia de Argómaniz hay una torre escondida, que esta hasta que no entré dentro y lo vi y la recorrí y dije, ahí va, esto es una torre escondida, porque desde fuera es que desde luego que no lo parece. La única pista por fuera es esa puertecita, pero todo lo demás ha sido muy modificado. Pero entramos dentro, que ya veis que es un almacén donde tiran los trastos, pues ahí tenemos también ese mismo tipo de ventanas. Incluso podemos ver que hay pues una serie de puertas que ya, por la forma que tienen, nos dan esa cronología del siglo XV. Claro, en Alaiza, un tema del que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? En Alaiza vemos también ese tipo de ventanas palaciegas y de estructuras que son de carácter civil. En Bernedo, en la cual está documentada una torre de la iglesia, por cierto. Una torre que no era campanario, sino una torre. Ahí tenemos un documento que nos da una pequeña pista de que esto existió. O en Miñano Menor, ¿no? Ahí tenemos la puerta que la han transformado, la portada románica se la llevaron por delante del siglo XV, y ahí vemos también cómo han hecho esa ventanita. O sea que realmente, para que veáis, las iglesias aquí eran privadas, privadísimas, pero hasta hace 2 días. Hablando con un párroco bastante mayor de Zuya, me comentaba que él había llegado a ver de pequeño lo de que la familia propietaria de la iglesia eligiera al párroco. O sea, que fijaos que esta tradición de iglesias privadas ha llegado hasta el siglo XX. Lo que pasa es que ya, pues eso, en zonas quizá muy apartadas, etcétera, pero esto era lo más normal y lo más habitual. Así que hay que entender estos edificios desde ese prisma.
por lo menos ya hasta el siglo XVIII, que es cuando empiezan a plantar las casas curales por delante de las puertas románicas, y eso nos da una pista de que ahí va cambiando las zonas, de que ahí ya es el poder religioso el que se va apoderando de estos edificios, que en un principio fueron laicos. Y para la Iglesia laica, y que nos habla muchísimo de todas estas cosas, las pinturas de Alaiza. Esto es una maravilla, esto es como un documento visual del siglo XII, nos está contando todo esto en imágenes. Y además imágenes que, bueno, pues quizá por su carácter tan particular, al ser pinturas monocromas, hechas en un solo color, muy esquemáticas, pues quizá ha dado mucho pie a la imaginación y se han volcado todo tipo de teorías sobre ellas, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista de las iglesias privadas y de quién estaba realmente detrás de la construcción de ellas, que yo postulo que la mayor parte de los casos serían las damas o las mujeres, nos da una interpretación, digamos, un poco más, espero que sensata, de lo que pueden ser estas pinturas. Como veis en el ábside, tenemos un conjunto mural del siglo XII, que apareció hace 37 años, si no me confundo, en la que pues, tenemos toda una serie de figuras, unos edificios, una especie de escenas que ahora vamos a desentrañar más o menos, ¿no? Dicen que, recuerdo mal, o ya fuimos allí, pues es posible y espero que hayáis estado en Alaiza, y si no, pues no tenéis excusa ninguna para volver, ¿no? Cuando abran la veda, que ahora las han cancelado las visitas, pero enseguida las volverán otra vez a abrir. Y aquí vemos que toda la escena gira en torno al el asedio de un castillo que está en una mota, no es una de las escenas principales. Aquí tenemos ataque al castillo con los soldados que tienen esa especie de yelmo y vamos a ver un poco que todos los hombres, casi todos, que aparecen en las pinturas de Alaiza están volcados en la acción bélica. Es decir, nos está contando el rol de género de los hombres nobles de la época, que no les quedaba otra que formarse para la guerra, quisieran o no. Aquí los roles de género son malos para todo el mundo, no solo para las mujeres. En este caso creo que salían ellas favorecidas, ¿eh? Porque esa perspectiva de, ¡hala, venga! A morir a la guerra, a las guerras de otros, además siempre, no sé, ¿eh? A mí no me convence. Pero bueno, aquí nos da también mucha información. Estos hombres que están girando, ¿no?, en torno a ese asedio del castillo, porque tenemos un rey. De aquí nos hablan un poco de cómo era la estructura de vasallaje. Tenemos el rey, que probablemente es el que ha montado toda esa guerra, lleva un estandarte que no se puede identificar con ningún tipo de heráldica, por lo tanto es muy probable que estas pinturas hayan sido realizadas antes de 1175, que es cuando se empieza a identificar con la heráldica, pues, no solamente los reyes y reinas, sino también la nobleza. Podemos tener una fecha de, bueno, tuvieron que ser antes de, creo, a no ser que algo que encontremos lo desmienta posteriormente. Tenemos también un noble. Este consideramos que es un noble porque tiene el caballo enjaezado con un poquito más de primor que el resto simplemente son un manchurrón de color rojo, y aquí tenemos, por ejemplo, ya pues, ciertos motivos decorativos, por lo tanto, tiene que ser alguien importante, y también lleva estandarte. O sea, que tenemos el rey, el pariente mayor, el noble importante, y luego, pues, los peores, los pobrecitos que van a la guerra sin caballo ni nada, van a pie, y estos serían pues, los parientes menores, ¿no? Los primos y cuñados y todos los principales, que vemos que llevan pues, el armamento característico, según nos dijo el profesor Giannandoni de la Rea, del siglo XII. Tenemos también incluso pues, batallas individuales a caballo, ¿no? Bien, esto que hacían los nobles en estas pinturas, digamos que ya se sabía, era obvio, todo el mundo lo vemos, muy bien. Se le ha dado mucha importancia en ciertas teorías que han existido sobre Alaiza a esta presencia bélica. Pero de las mujeres, de eso no se decía nada. Y nadie se había fijado en ellas. De hecho, muchas veces en las teorías que había se identificaban mujeres con hombres y había una remezcla ahí un poco rara, ¿no? Y aquí realmente nos está hablando de cuáles eran los roles de género típicos de las mujeres y sus ámbitos de actuación. Lo tenemos de forma visual. Por ejemplo, las mujeres y el ámbito funerario. Os he dicho que para las mujeres era muy importante todo el tema de los ritos fúnebres en torno a los ancestros. Pero muy importante significaba que ellas pues, eran las que fundaban los panteones familiares, fundaban capillas funerarias más adelante, ¿no?, en la historia, en el gótico. Eran también las que tenían que llevar a cabo todo el ritual de difuntos. Todas las sartas de misas que se dejaban para los restos de los restos para hacer allí, pues las tenían que ejecutar las mujeres, llevaban ofrendas. Y también, cuando se estaban dedicando a ello, las iglesias se convertían en un espacio de socialización femenina, porque no iba una mujer sola, sino que iban esas mujeres pues, con sus hermanas, con su prima, con sus hijas, y al final pues, era un lugar, un momento en el que las mujeres estaban juntas, charlaban y podían estar de forma muy relajada hablando entre ellas, ¿no? Bueno, pues uno de los momentos en los que las mujeres tenían más protagonismo era el momento del propio funeral, en los que, bueno, aquí vemos cómo se llevan a un difunto en andas, en sí, dos hombres lo están llevando a una iglesia,
pero aquí tenemos representada una procesión de mujeres. Sabemos que son mujeres por el vestido largo y porque llevan como una especie de toca en la cabeza, tiene así como un poco más abombado, ¿no? el cráneo. Y en los funerales, por ejemplo, ellas pues se quitaban las tocas, cosa que era considerada muy indecorosa en la época, las arrojaban, se arañaban la cara, empezaban a llorar de forma escandalosa, se tiraban de los pelos. Era una especie de performance, de actuación fingida. Bueno, las plañideras han existido también hasta hace 2 días, en las que ya realmente cobraban un verdadero protagonismo. Y luego hay una cosa que me encanta, que me comentó Yanire Castillo Casado, que investigó el tema de las mujeres en el País Vasco, que es que en los funerales ellas solían cantar endechas, que era una especie de versos improvisados por ellas mismas en los que honraban a los difuntos. Y se han conservado algunas ya tardías, pero bueno, creo que esta tradición podría haber venido un poquito antes y me parece que todo lo que estamos viendo en la Laiza es una especie de endecha visual. En el fondo es un homenaje a los posibles difuntos que estuvieran allí enterrados, ¿no? Y eso de que ellas se plantaran delante de todo el mundo a cantar versos, que luego es una cosa que se les intentó prohibir a finales de la Edad Media, implica que eso les daba cierta importancia social, ¿no? Entonces, era como su momento, el tema del ámbito funerario. Aquí vemos un poquito mejor el detalle y de esta mujer que va en esa procesión de difuntos, pero es que luego tenemos otro ritual funerario femenino en la iglesia de Laiza. Vemos otra iglesia diferente, en una de las bóvedas laterales, un montón de mujeres que van allí, bueno, en este caso son 5, y que llevan un objeto circular en la mano, que posiblemente se puede identificar con un pan, con las oleas de pan, porque el pan también era uno de los elementos que ya solían llevar a los muertos. Pan, en el mejor de los casos un cacho de carne, cera, muchísimas velas, pero el pan era algo también como muy, muy típico. Y además, cuantas más mujeres a su alrededor concitase una dama, más prestigio tenía. O sea, el hecho de que aparezcan esas 5 damas en procesión implica, de algún modo, que la dama que se quiera representar aquí, o bueno, lo que quieran representar implica que tenía muchísimo prestigio la dama principal, porque va con toda una corte de mujeres detrás, ¿no? Y ahí se ve claramente también que me encanta cómo están representadas las iglesias en la Laiza. Me parece un primor y parece que nos está dando una información de primera mano de cómo podían estar incluso pintadas por fuera. Ya veis con esa especie de ajedrezado exterior y la forma que tenía, ¿no? Cómo se tocaban las campanas, cómo era la espadaña, etc. Pero fijaos que en estas pinturas aparecen 2 iglesias y en las 2, cuando aparecen, hay mujeres. Es decir, nos está diciendo en imágenes que eran las iglesias en un ámbito estrictamente femenino. Bueno, estrictamente, sobre todo femenino. Y en relación eso con la muerte. Pero tenemos otra cuestión importante en relación con el rol de género de las damas de este momento, que es el tema de la fertilidad y la maternidad. Estas mujeres tenían una obligación moral de tener hijos para que el linaje se perpetuase. Y era una imposición que tenía que ser muy dura en algunos momentos, porque ahí puede pasar de todo. Puedes tener desde abortos a no tener fertilidad, y era un momento muy delicado. A mí me gusta llamarlo la guerra de las mujeres, porque ellos se iban, sí, a conquistar castillos, pero es que ellas se jugaban la vida, muchas de ellas todos los años, mediante un parto, que podía ocurrir de todo, y de hecho muchísimas morían de partos. Era el momento en el que se estaban jugando literalmente la vida por el linaje, lo mismo que los hombres lo hacían en la guerra. Entonces, es una cuestión que también va a aparecer en las iglesias románicas, aquí lo tenemos en Alaiza, sobre todo pues, escenas que tienen que ver con la sexualidad, con la fertilidad, embarazos, partos, etcétera, porque era algo realmente muy importante para ellas y tenía que estar reflejado en sus edificios. Y aquí tenemos esta dama que está dando a luz, tiene una vaginilla ahí debajo. Bueno, esta ha sido interpretada, esta imagen, desde con un exhibicionista masculino, interpretando el niño que le sale por debajo, que tiene hasta ojos, y si lo podéis mirar algún día una fotografía ampliado, se ve que tiene hasta ojos y cara y todo, ¿no? Lo que pasa es que está al revés. Pues bueno, han identificado eso con un falo y decían que era un exhibicionista masculino, ¿no? A pesar de que lleva la toca claramente, o con un demonio cagando, todo menos ver una mujer pariendo. Que eso también, el no querer ver, ha pasado muchas veces, sobre todo con el tema femenino, ¿no? En las iglesias. Y tenemos otro ritual femenino en torno a los nacimientos aquí representado. Esta escena, las otras las veía más claramente funerarias, esta me ha costado un poco más averiguar qué estaban haciendo estas mujeres, pero al final lo he podido solventar, lo he podido resolver. Se están dirigiendo a una casa, ojo, decía que los hombres estaban asociados al castillo, las mujeres están asociadas a las iglesias y a las casas privadas. Ellas eran las que mandaban en el hogar también, ¿no? Porque gestionaban el linaje, gestionaban la familia. Y aparecen 2 mujeres en el interior de una casa y tenemos también otra procesión de damas llevando todo tipo de objetos en las manos hacia allí. Esto es lo que hoy en día llamamos un baby shower y que, bueno, no es más que pues un recibimiento de un bebé, ¿no? Acaba de nacer un bebé y pues es que no nos hemos inventado nada, ya lo hacían las damas también. Y aquí están llevando regalos, que es lo que hacemos hoy en día también. Y dices, bueno, una copa, una cosa circular, ahí hay como un ave,
dos de ellas llevan como una rama y un ave. Vale, esto tiene una explicación que afortunadamente la he encontrado. Resulta que cuando una mujer acaba de parir en la Edad Media, lo más habitual era llevarle una gallina para que se pudiera reponer bien, para hacer un caldito y que la pobre pues se repusiese estupendamente. Hoy en día, pues hasta hace poco, pues es que todo viene muy atrás. Sí, pues efectivamente, ahí aparecen, bueno, primero con ramas, que es un símbolo clásico de fertilidad, que aparecen también en más elementos románicos alaveses, y luego con esas gallinas. Y luego también era muy de costumbre llevar comida. Hoy en día, pues también le llevamos a una recién parida, pues, quizá jamón, que es lo que no ha podido comer en los 9 meses de embarazo, ¿no? Y en la época, pues también les llevaba comida a las mujeres que acaban de dar a luz. Y ese gesto de llevar comida, finalmente se acabó convirtiendo en, pues te llevo la vajilla. Es decir, quédate el plato, quédate con la copa, quédate con tal. Entonces se acabó convirtiendo la vajilla también en un regalo típico en las bienvenidas a las criaturas recién nacidas. Entonces ya vemos, lo más importante según los roles de género idealizados de las mujeres de la época, era que ellas tenían que ser gestoras de la vida y de la muerte, gestoras del linaje, de los que ya no estaban y de los que estaban por venir. Y ellos, sin embargo, pues se dedicaban a destruirse entre sí y a hacer la guerra. Era básicamente la diferencia en base a género que había en esta clase social y que está, yo creo que perfectamente retratada en las pinturas de Alaiza, que tenemos un pequeño detalle también para que se vea un poco mejor. O estas otras damas. Esta procesión a mí me encanta. Y claro, no debía ser la única porque en la iglesia de Añoa nos encontramos con una pequeña escenita fragmentada en la que aparece el asedio al castillo. Probablemente también pues encontraríamos otro tipo de escenas asociadas a la vida cotidiana de la nobleza, pero que nos ha llegado más que nada este tema. Por lo tanto, pinturas de Alaiza raras, no. Serían de lo más habitual que había, por lo menos en la llanada, que hemos encontrado dos casos. Uno muy bien conservado y otro muy fragmentario. Pero es muy probable que así se pintasen las iglesias privadas en Álava, mostrando lo que le interesaba a la gente que estaba allí enterrada y que era propietaria. Otros ejemplos que tenemos de soldados, por ejemplo en Oreitia, que me encanta Soldado de Oreitia también, con todo lujo de detalles, con la pila de Margarita, que hacen un montón de soldados en la pila bautismal. Eso desde luego es que no hay ningún párroco allí vigilando lo que se pone en la pila, ¿no? Si no se pondrían temas quizá más religiosos. Y damas, pues un montón. He traído simplemente un par. Las damas de Eguibarri Arrazoa, que llevan una especie de pomos en las manos, y luego tenemos un ejemplo vizcaíno que a mí me gusta mucho, que es la iglesia de Fruiz, en el que aparece lo que, para mi rabia, le llaman la iconografía de la paz de Dios, que consiste en una mujer que está entre dos soldados a caballo deteniendo las lanzas. ¿Cómo que paz de Dios? La paz de las mujeres. Uno de los roles principales que tenían las mujeres medievales era, mientras ellos se dedicaban a destruirse, ellas se dedicaban a intentar pacificarlo todo, ¿no? Las mujeres en esa época, hay estudios muy buenos, recientes, trazaban diferentes estrategias de mediación, eran agentes de paz, eran juezas, eran árbitras, o sea, procuraban siempre calmar los ánimos y ayudar a negociar, ¿no? Entonces, claro, por no ver ahí una mujer haciendo su trabajo en la Edad Media, lo que han dicho, no, esto es una alegoría de la Iglesia. Y lo que estaba diciendo era que la Iglesia pretendía pacificar la sociedad cristiana. ¿Perdona? Eran las mujeres. Y eso me enfada mucho. Bueno, estas iglesias propias, que son la mayoría que tenemos en el País Vasco, hay un momento en el que algunas de ellas tenemos noticia documental gracias a que se transfieren, se dan a monasterios. Entonces, en el siglo XI se produce un gran número de donaciones a monasterios, sobre todo a San Millán de la Cogolla y a Santa María la Real de Nájera. Son quizá las que más aparecen. Y en el Becerro Galicano pues tenemos un montón de donaciones de estas iglesias privadas precisamente a estos monjes. Pero hay que tener una cosa en cuenta, no se donan los edificios. De hecho, eso es un gasto. Un monasterio no te va a aceptar un edificio, ni tampoco con el obispado actual, igual sí, pero en esa época no te aceptaban un edificio, porque no, eso requiere un mantenimiento, eso requiere un gasto. Lo que quieren son las rentas, es decir, lo que produce. Entonces también ha habido una pequeña confusión, porque muchas veces se ha asumido que el hecho de que tú donas una iglesia, a un monasterio o a un obispado significa que le estás donando el edificio, se lo regalas, y no. Lo que a ellos les interesa es el dinero que genera, no el problema de tener un edificio que luego encima hay que arreglarle el tejado y mantenerlo. Y bueno, los documentos de donación suelen aparecer en los que yo he estado analizando, la última investigación que he hecho, sobre todo matrimonios. Aparece el nombre primero del varón, luego de la mujer, pero siempre con fórmulas un poco más igualitarias, ¿no? Yo junto con mi mujer, o sea, los dos. Estamos haciendo esto, ¿no? Realmente, como hemos visto, es un rol más femenino, pero obviamente aquello no era el paraíso, aunque las mujeres de aquella época igual vivían mejor que las de otras, siguen viviendo un patriarcado, o sea, que el hombre tiene que ir primero, ¿no? Y eso hace que muchas veces, pues, perdamos un poquito la perspectiva y no veamos el poder de sus acciones, aunque
realmente, pues básicamente por lo que vemos que era su educación, sus tareas habituales, etcétera, es más lógico que estuvieran detrás de la creación de iglesias y de la donación, ¿no? Pero también aparecen entidades familiares, o sea, ahí lo que importa es la idea del linaje, y son ellas las que gestionan y dirigen un poco esas estrategias relacionadas con el linaje. Sí que es verdad que hice un pequeño recuento y hay más mujeres que hombres donando iglesias. Hay una pequeña ventaja a favor de ellas de que, bueno, parece que es un rol un poquito más femenino. Y en solitario, desde luego que más mujeres que hombres. Cuando aparecen hombres, generalmente es el matrimonio. Y en ellas pues recae, como decíamos, la fundación de panteones familiares, la gestión de los difuntos, etcétera. Todo ello ingredientes para que se encargasen también de hacer estos tejemanejes con las iglesias y sus rentas. Y he seguido, sobre todo, las donaciones de las mujeres de la Casa Haro, que tenemos muchas en el siglo XI-XII. En ese momento no se llamaba Haro, la familia, pero para entendernos, lo vamos a llamar así, porque si no va a ser muy complicado, ¿no? Y pude seleccionar todos sus documentos de donación, que tenían muchos, cotejarlo con a ver la familia de quién era vasalla en cada momento y hacer un poco el análisis de vamos a ver si tienen que ver las estrategias religiosas en estas donaciones que están demostrando estas mujeres, es decir, a dónde donan y por qué, con lo que están haciendo las reinas y reyes de los que son vasalla, desde la que es vasalla la familia. Y efectivamente hay una correlación casi absoluta, hasta el punto de que hay incluso documentos en los que están los reyes y reinas firmando con la familia, o sea, es decir, aquí lo hacemos de forma conjunta. Claro, eso explica muy bien cómo estas mujeres, a través del matronazgo, a través de la creación y gestión de iglesias, eran capaces de trazar estrategias políticas, a veces muy importantes, como vamos a ver en algún caso, ¿no? Entonces, estas mujeres, porque la Casa Haro es la que más representada estaba en la documentación, simplemente la he elegido por eso, obedecen a las políticas religiosas de las dinastías reales a las que rinden vasallaje. Siempre están buscando establecer panteones familiares en los centros de poder que están promocionados por la realeza de ese momento. Cuando están dando la Semilla de la Cogolla y de repente te encuentras con que una funda el panteón de Semilla de la Cogolla, porque las reinas y reyes, que son vasallos, tienen intereses allí y quieren estar cerquita del poder, ¿no? O de repente hay un cambio radical y empiezan a donar a Santa María la Real de Nájera. ¿Por qué? Porque allí pues empieza a desarrollar también un panteón familiar y ahí tiene que estar la familia Haro, cuyo panteón, por cierto, a día de hoy todavía sobrevive en el claustro de los caballeros en Santa María la Real de Nájera, ¿no? Entonces, crean iglesias incluso estas mujeres específicamente para expandir las políticas religiosas implantadas por las monarquías de las que son vasallas. Y aquí tenemos el caso estrella de Estíbaliz, del que sí que tenemos documentación. Por ejemplo, nos vamos a trasladar a la época de Alfonso VI, que su política religiosa en ese momento, pues él se alió con el monasterio de San Pedro de Cluny, uno de los monasterios más importantes de toda la cristiandad, que estaba en la zona de Borgoña, tenía un poder inmenso. Hay como una deriva francesa de su política y también de sus matrimonios, porque se llega a casar con Constanza de Borgoña, de donde viene Cluny, que encima es la sobrina del abad de Cluny, Hugo de Semur, ¿no? Y se convirtió en el confesor real, este personaje que rivalizaba en poder con el mismísimo Papa. O sea, que no estamos hablando de una orden menor, sino que era una orden monástica principal, con muchísimo poder, que no tenía todavía mucha presencia en suelo hispano, pero que gracias a esa alianza, que nos vemos muy clara con ese matrimonio y ese Hugo de Semur como confesor, quiere implantarse en territorio peninsular. Y de hecho, pues Alfonso VI se lo va a poner muy fácil. Hace varias donaciones de monasterios a Cluny, ¿no? Pues por ejemplo, Santa María la Real de Nájera, Sahagún, donde se enterraría parte de la familia real, Carrión de los Condes, etcétera, reorganiza los obispados. O sea, desarrolla este señor toda una serie de políticas religiosas encaminadas a favorecer a la orden cluniacense en nuestro territorio. Y así es como surge Estíbaliz. Estíbaliz, en un principio, era una tenencia, es decir, un castillo que estaba gestionado por los varones de la familia Haro, y nos encontramos con que de repente se empieza a hacer una serie de maniobras, de fundaciones muy estratégicas en torno a esa tenencia de Estíbaliz, donde simplemente había un castillo, una pequeña iglesia privada y poco más, no tenemos noticia de más, y todo esto sucede en esa misma época de Alfonso VI y sucede entre finales del siglo XI y principios del XII. Aquí tenemos un poco el árbol genealógico de esas personas que tenemos en la documentación asociadas a Estíbaliz, y nos va a interesar sobre todo estas dos mujeres, Toda López y María López, porque van a ser las damas de la familia Haro que van a fundar Estíbaliz dentro de esa idea de hacer una estrategia política para aliarse con el poder, ¿no? Lo primero que hacen es Toda López, la madre, junto con Lope González, su marido tenente, crear la villa de Villafranca. Villafranca hoy en día es este humilde pueblo que está a las faldas de Estíbaliz, nada indica ahí que tuvo un pasado glorioso, pero la documentación
nos deja caer que parece ser que sí, que en el siglo XII tenía, bueno, o sea, tuvo día de mercado, además se peleaban los reyes por ese mercado que debía ser muy lucrativo, y parecía que tenía una población bastante boyante. El nombre de Villafranca hace referencia a la población francesa. Otra de las políticas que estaba desarrollando Alfonso VI era, como no, traer franceses para repoblar, ¿no? Vemos que toda su alianza iba encaminada hacia la zona de Borgoña. ¿Y qué hacen aquí las mujeres aro? Pues bueno, junto con el tenente, con el marido, pues crean y fundan Villafranca de Estíbaliz. Fue fundada entre los años 1093 y 1106. Por lo tanto, es la primera villa que se funda en todo el País Vasco, si no me confundo. Porque se suele decir de Salinas de Añana, pero es posterior. Y gracias a esta investigación, por supuesto, he conseguido acotar un poquito las fechas. Sabíamos más o menos que sería a principios del siglo XII, pero las hemos podido acotar porque en 1093 es el momento en el que Lope González, fundador de Villafranca, accede a la tenencia, y 1106 cuando muere. Entonces, pues claro, se la tuvo que fundar él, la mujer muere más tarde. Pero bueno, como él se muere pronto, nos viene bien que se acotamos más, ¿no? Y tiene que ser en ese abanico. Y esta iglesia fue donada, la villa, fue donada en 1138 a San Pedro de Cluny. O sea, ya la crearon estas mujeres, esta Villafrancorum, Villafranca de Estíbaliz, con la idea de luego ser donada a Cluny. Y el testamento de doña María López, la hija, en 1138 nos da pues mucha información sobre la creación de la iglesia de Estíbaliz y sobre Villafranca, ¿no? De hecho, deducimos que en 1138 ya tiene que haber algo allí lo suficientemente construido como para que pudiese ser donado, porque en este, que funciona como su testamento, lo que decide es donar la iglesia de Estíbaliz, con todas sus propiedades, más Villafrancorum, más un montón de propiedades más que tienen por toda Álava, especialmente los pueblos alrededor, a Santa María la Real de Nájera y a San Pedro de Cluny. Es decir, parece que madre e hija tienen la estrategia, o la empieza la madre y la continúa la hija, de crear una especie de Cluny en miniatura allí, con un monasterio benedictino cluniacense, con una villa asociada, y además se traen población francesa probablemente para trabajar también con talleres de cantería en el propio templo, y así tienen ya como todo el conglomerado montado para poder donarlo a Cluny y de este modo subir escalafones dentro de la corte o ganar muchísimos puntos con Alfonso VI y con su familia, ¿no? Y claro, si nos fijamos en Estíbaliz, en lo que iba a ser un monasterio cluniacense, que luego tuvo una vida muy, muy cortita, vemos que la iconografía es clavada a la que tenemos en la zona de la Borgoña francesa. De hecho, pude ir antes del confinamiento, justo una semana o dos antes, pude estar de vacaciones en la zona de la Borgoña sacando fotos, porque quería precisamente buscar en los modelos de Estíbaliz y era como estar en la llegada. O sea, era todo mucho más grande, por supuesto, pero los motivos decorativos los encontramos por todos los lugares. Está claro que Estíbaliz se creó a imagen y semejanza de San Pedro de Cluny. La pena, San Pedro de Cluny lo dinamitaron los franceses. Pues nos quedan trozos en el museo suficientes como para poder ver paralelismos, y luego nos quedan pues, también un montón de elementos de otros lugares de toda la zona de la Borgoña que imitan a su vez San Pedro de Cluny, donde sí que podemos buscar paralelismos. Pero, por ejemplo, una de las cosas más características de Estíbaliz quizás son los fustes de sus columnas. Como veis en la zona de la Borgoña, lo vais a encontrar igual. Esa de allá es Paray-le-Monial, la abadía, uno de los prioratos principales de Cluny, y esto es Estíbaliz. Y tenemos, bueno, no he traído muchos ejemplos porque nos volvemos locos, ¿no? Haciendo juego de cromos de ver las semejanzas. La zona de los ábsides. El ábside de Estíbaliz tiene como unas columnas que no llegan hasta arriba del todo, ¿no? Pero qué raro. Bueno, es que resulta que era una característica propia de cómo construían las iglesias en la zona de la Borgoña. O ese motivo decorativo que aparece ahí alrededor, como de, ¿cómo se llama esto? De rectangulitos. Pues lo tenemos también en la ventana de Estíbaliz. Y así es que con todo. Hay incluso un capitel, de lo poco que se ha salvado del Cluny III, del Cluny original, que dinamitaron los franceses en la Revolución, pues está en el museo y es que es clavado, se parece muchísimo en forma, fondo, en todo, a un capitel del pecado original que tenemos en Estíbaliz. Se ve claramente las flores, los motivos florales que son muy típicos de Borgoña, los tenemos aquí repetidos. Incluso hay una pieza suelta en Estíbaliz que, veis ese entrelazo que tiene ahí en medio, eso es la marca de la orden cluniacense. Eso me lo encuentran todos los monasterios que tienen que ver con Cluny, de esta época, claro. Luego si hay transformación es otra cosa. Pero todo este lenguaje, que ya veis que Estíbaliz, bueno, sí, tiene una iconografía, digamos, con escenas, con narrativa y los capiteles, pero es que el resto es todo decoración vegetal, ¿no? Pero esa decoración vegetal no es simplemente decorativa. Es que estas mujeres se trajeron un taller bueno de la Borgoña, que estaba construyendo al mismo tiempo
todas estas iglesias, no solamente Cluny, sino todas las de alrededor, se trajeron un taller para que construyeran Estíbaliz a imagen y semejanza de esto. Por lo tanto, estas florecillas no son inocentes, nos están hablando de una estrategia política dirigida por las damas de la Casa Haro, ¿no? Y claro, aquí desarrollaron una auténtica Borgoña en miniatura. ¿Por qué? Pues porque si vamos a ver, nos fijamos en el románico del País Vasco en general, nos encontramos con que hay réplicas de Estíbaliz por todos los lados. Tuvo muchísima influencia. Hay copias, o sea, lo mismo que Estíbaliz copiaba San Pedro de Cluny, las iglesias rurales alavesas copian a Estíbaliz. Ahí ya se ve que los talleres son de peor calidad, o sea, esos son ya talleres locales que aprenden y replican lo que puede, y lo otro es un taller bueno pagado por unas damas que tenían mucho poder, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, pues eso, los cruces de las columnas en respaldiza, o en la ermita de Quilchano, aparecen las ventanas, también ese mismo motivo. O este entrelazo que vemos aquí en la iglesia de Betoño y se aparece en la portada sur de Estíbaliz, en la portada Preciosa. Y claro, si nos ponemos a mirar, hay infinidad de detalles que nos hablan del eco que tuvo esta política aquí. Y hay un caso que me he encontrado en esta investigación que me ha dado un poco la pista de todo ello, que es el caso Treviñés. Solamente estaban donando a Cluny las mujeres de la Casa Haro, y de repente me encuentro una tal Ángela Muñoz, en 1113, una fecha anterior a la donación de todo lo que habían hecho, toda lo que María López a Cluny. Me encuentro que hay una mujer que está donando también a San Pedro de Cluny y a Santa María la Real de Nájera. Esta mujer está radicada en Treviño y dona lugares como, por ejemplo, Burgueta, Pangua y San Vicentejo. Dona diferentes propiedades, ¿eh? En algunos casos son terrenos, en algún otro caso es las rentas de una iglesia, pero bueno, en general son terrenos, ¿no? Y resulta que en este mismo documento nos da la pista, es la suegra de María López. ¿Os acordáis cuando hemos visto las imágenes de los caballeros en Alaiza diciendo, vale, está el rey, luego llama a los parientes mayores a la guerra y luego los pequeñitos van detrás también, ¿no? Siguiendo a sus parientes mayores. Lo mismo creo que sucedía con las políticas religiosas de estas mujeres poderosas. Están las Haro, las que mandan más en este territorio, ¿no? Pero después tienen un montón de parientes menores, en este caso con la suegra de María López, con la que pues hablan y deciden, oye, mira, pues estamos haciendo esta estrategia, pues tú desarrollala en tu territorio. Y resulta que esta mujer tenía poder en Treviño, por lo que sea, empieza a donar propiedades y la tenemos también sumada a esa estrategia que procede de las Haro, ¿no? Entonces esto tampoco la pieza de la importancia de las redes clientelares para también la expansión de estas políticas religiosas femeninas, las que vemos en el caso de Estíbaliz, que ellas son las absolutas protagonistas. Por lo tanto, esta iconografía vegetal que vemos en Estíbaliz y que vemos repartido por nuestro románico, no es inocente, no es decorativa, no es que quede bonito. Ni siquiera es que era la mejor iglesia que había en Álava en ese momento y los talleres de cantería se ponen a replicarla, no. Es que nos está hablando de que cada mujer, cada pequeña dama en su territorio está replicando la estrategia religiosa de la dama principal. Y todo esto ya, bueno, San Vicentejo traigo la iglesia, por si no teníais en mente, que es otra de las joyas del románico alavés, lo voy a decir, porque en esta época Treviño obviamente no tiene nada que ver con Burgos, y como vemos tenía muchas relaciones con la zona de Llanada, ¿no? Y esta es una de las mejores copias que existe de Estíbaliz. El ábside es muy original, es más difícil ver las semejanzas que tiene con Estíbaliz, pero hoy en día no se aprecia muy bien, la portada que tiene está hecha un cromo, se han perdido los fuertes de las columnas, etcétera, y ya sé que en esa imagen no se aprecia muy bien. Pero por fotografías antiguas, antes de que fuese restaurada la iglesia de San Vicentejo, se podía ver que aquí hay unos fustes como los de Estíbaliz en esta portada. Es decir, es otra iglesia también de carácter estivaliense. Claro, de San Vicentejo y su origen y por qué se ha dicho muchas cosas. Yo no me atrevo a decir todavía que sea Ángela Muñoz quien haya hecho esta iglesia. Solo digo que está dentro de esa política o estrategia religiosa de las mujeres Haro y que quizá pues, intentó ser también una réplica bastante maja de esa estrategia en el territorio de Treviño. Y ahí pues se me ocurrió la cosa de ponerlas en un mapa y decir, bueno, vamos a ver dónde están todas las iglesias que se parecen a Estíbaliz en todo el País Vasco. Y resulta que estaban localizadas en lugares muy concretos. La zona de Llanada, la zona de Treviño, Vizcaya. Claro, todo el románico de Vizcaya es básicamente copia del santuario de Estíbaliz. Y resulta, hasta luego, y resulta que, claro, realmente donde están esas copias nos está hablando de las zonas de influencia y de poder de las mujeres Haro. El señorío de Vizcaya, que obviamente tenían, en las donaciones aparece un montón de propiedades por Vizcaya, la zona de Llanada, donde obviamente está el santuario de Estíbaliz, ya sabíamos que tenían propiedades, y si teníamos dudas, pues María López en su testamento nos da todo un listado de todo lo que dona, que era media Llanada, y luego tenemos a Ángela Muñoz siguiendo esa estrategia en Treviño. O sea que son esas zonas, vamos, pero
calcadas, ¿no? Es decir, hay una relación entre la iconografía que aparece en las iglesias, la iconografía vegetal, y la estrategia política de la Salo. Y es algo que lo he podido cotejar recientemente con otra investigadora en Palencia, que está investigando el monasterio de San Andrés de Arroyo, también fundado por Mencía de Lara, que es una Aro, lo que pasa que luego se cambia el apellido, y también ella, en ese monasterio lo que aparece es mucha decoración vegetal muy característica, ¿no? Un taller buenísimo, muy característica. Le pregunté, oye, ¿y en las zonas que tú sepas que esta mujer tenía poder, podía tener iglesias o familiares o tal, has encontrado la misma decoración? Y me ha dicho que es el fenómeno es igual, que tiene un listado de todo lo que tenía en propiedad esta abadesa, que fue la primera abadesa San Andrés de Arroyo, y que efectivamente vas a los sitios y todavía sigue habiendo restos de esa misma iconografía. O sea que no es nada inocente. Realmente todo esto nos está hablando, hasta las flores, nos hablan de política, de la política del siglo XII desarrollada por las mujeres. Y ya para terminar, no podemos irnos sin hablar de Armentia, ¿no? Porque ya hemos dicho, bueno, ya tenemos pues más o menos quién podía estar detrás de las iglesias rurales de Álava, las iglesias pues, más menores, con el caso de Alaiza, paradigmático, ¿no? Donde se ve claramente para qué utilizaban esas iglesias, qué las construía, etcétera. Y la iconografía que aparece. Hemos visto la estrategia política de primer nivel en el País Vasco de las mujeres Aro, con Estíbaliz. Y ahora vamos a ver el caso de Armentia y cómo también el saber quién está detrás de su construcción nos puede dar pistas para analizar la iconografía o para entender qué es lo que aparece ayer representado, ¿no? Y el caso de Armentia es dificilísimo porque es un puzzle. Ya sabéis que Armentia está, bueno, patas arriba, todos sus elementos están dispersos. Se arruinó en el siglo XVIII y a partir de una reforma barroca que cambió bastante el aspecto del templo y todas las piezas románicas, pues en vez de tirarlas a la basura, que era lo que solían hacer los neoclásicos en esa época, porque no les gustaba mucho lo medieval, tuvieron a bien dejarlas reubicadas, aunque de cualquier manera, pues a veces en el propio pórtico de Armentia, como vemos allí, otras veces en Estíbaliz tenemos piezas de Armentia también recolocadas, sabemos que venían de esa iglesia, en Las Artes tenemos un ventanal sospechosamente bueno para lo que luego es por ejemplo, la portada, ¿no? Que indudablemente viene también de Armentia. E incluso en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid tenemos el mal llamado Pilar de la Lujuria, porque no aparece representada ninguna lujuria, que pues, es el parteluz de lo que era la iglesia, que es una pieza, vamos, de una calidad excelente, ¿no? Como digo, en esta restauración de 1773, pues se modificó muchísimo la estructura del templo y hoy en día se nos ha quedado como una especie de caja cuadrada con el ábside que asoma y, por ejemplo, le cambiaron la torre, le pusieron, bueno, hoy en día esta fotografía es antigua, hoy en día tiene como una especie de cimborrio en el medio de la iglesia de Armentia, aquí no está, o sea, se ve que lo construyeron posteriormente y le ha modificado muchísimo el aspecto que tuvo, pero es una iglesia que tuvo incluso claustros, toda una serie de dependencias que hoy en día lamentablemente han desaparecido. Y cuando se habla siempre de Armentia se recurre a hablar del obispado de Álava, ¿no? En Álava sí que aparece de forma así un poco deslavazada en la documentación la existencia de un obispado que, bueno, tiene sus orígenes, al parecer, en el siglo IX. Se habla de un tal Álvaro, que era obispo de Velegia, se supone que Iruña Velella, estaba la primera sede episcopal alavesa en esa época. Luego aparece ya pues, Muñoz II nominado como obispo de Álava, y no es hasta el año 1055-1062, con el obispo Vela, cuando aparece sede en Armentia. Por lo que sea, parece ser que hay un cambio, se traslada de Iruña Velella a Armentia. Y este es un poco el origen de este lugar, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se han hecho investigaciones y estudios para ver si encontraban esa primitiva iglesia que tuvo que haber y que era la sede del antiguo obispado, pues no se ha encontrado nada concluyente. No ha aparecido, digamos, el edificio que esperaban debajo y la cosa se ha quedado un poco así, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sospecha, incluso gente del siglo XIX, que realmente podía encontrarse en otro lugar, la antigua sede, o que incluso podían ser varios edificios, porque los obispados prerrománicos no eran una iglesia, era un complejo de 3 o 4 iglesias donde se hacían diferentes ritos, ¿no? Bueno, hay diferentes teorías, no vamos a entrar ahí en ello porque eso es un jardín que tampoco es cuestión y tampoco tenemos el conocimiento en la actualidad sobre ello, ¿no? Simplemente decir que en la construcción de la colegiata de San Andrés de Armentia, lo que es el edificio que nos ha quedado hoy en día, se suelen distinguir como 3 fases o 3 talleres. Uno sería el taller del ábside, ese que tenemos ahí con unas figuras muy esquemáticas y muy raras. Luego tenemos el taller del pórtico, donde están todas las piezas desplegadas del pórtico, y un taller un poquito más fino en el interior, donde pues tenemos ese tipo de figuras. Claro, la cuestión es, ¿fue Armentia
lo que posteriormente en el siglo XII se va a intentar construir allí un arciprestazgo, o sea, una iglesia que está representando el poder del obispado de Calahorra, fue construida sobre una iglesia privada. Yo lo pongo entre interrogaciones y me lo pregunto sinceramente, porque si nos fijamos en el pórtico no tiene absolutamente nada que ver con los otros talleres y toda su iconografía es la típica iconografía de caballeros, de mujeres, etcétera. En la zona del ábside nos encontramos escenas como estas, ¿no? Aparece pues una especie de personajes con un caballo, que son, no sabemos si era nobleza o no, esto lo tenemos más claro. Este va montado, parece que lleva incluso armadura, y nos encontramos escenas de cetrería, que daban un típico a la nobleza, nos encontramos también soldados a pie. Son sobre todo eso, nobles, soldados, y luego a mí me resulta muy particular que en una iglesia perteneciente a un obispado, pues aparezca una representación como esta que tenemos aquí, ¿no? Que está en el ábside. Os lo voy a describir porque sé que es un poco raro. Si empezamos por aquella, vemos al fondo de todo una mujer, dada, o sea, que está con el culo en pompa, hacia afuera, nos está enseñando sus genitales. Esto, si queréis, es un Armentia que está aquí al lado y le echéis un vistazo que merece la pena. Lo único que tiene como la cabeza al revés, ¿no? Está como si hiciera una postura extraña, pero realmente es una mujer que nos enseña los genitales. Y al lado tenemos una vulva inmensa. Esto ha sido identificado, por supuesto, con una flor, con motivos geométricos, con formas vegetales, pero es que es claramente, ¿no? Y encima tiene hasta pies, o sea, es como una representación, una personificación un poco particular de lo que es una vulva, ¿no? Y dices, bueno, a ver, igual lo ves tú, ¿no? Pero claro, si nos fijamos justo en el capitel que tenemos enfrente, aparecen dos mujeres embarazadas, una que está en bastante estado de gravidez, y aquí tenemos otra que se lleva la mano al vientre. Y llevan estas mujeres y este hombre que tenemos en el medio una serie de ramas que las hemos visto en las mujeres que iban a la casa de Alaiza, ¿no? Son ramas que representan un poco la idea de fertilidad, etcétera. Entonces aquí tenemos pues una clase de educación sexual de la Edad Media, diciendo, esto es la anatomía femenina, estúdiatela bien, porque es que lo que tiene que ocurrir es esto, ¿vale? Sobre todo, como os decía, esto era una obligación para las damas de la época. Entonces, claro, esto, pues bueno, se ha podido, si lo miramos desde un punto de vista masculino, pues podemos decir que si el pecado, el mal, lo que no hay que hacer, bueno, si es lo que no hay que hacer, no lo ponga tan explícito en la iglesia, ¿no? Pero desde un punto de vista femenino, como os digo, que hay que pensar las iglesias privadas, pues esto yo creo que indudablemente alude a la fertilidad, a quedas embarazadas, a la buena suerte en el momento del parto, todo este tipo de cuestiones que para ellas eran importantísimas, ¿no? Entonces, por eso digo, este ábside a mí no me encaja en absoluto con la idea de que allí pudo haber una iglesia directamente de un obispado. Esto no lo pone un obispado ahí. Pero, sin embargo, el resto de elementos sí que tenemos iconografía religiosa, por fin, ¿vale? En Álava sí que hay algunas excepciones. La gran excepción sería la iglesia de Armentia. Y, claro, aquí tenemos un maravilloso tímpano que se llama el tímpano del Cordero, que nos da una pista de quién patrocinó este proyecto hacia finales del siglo XII, ¿no? Tenemos una inscripción, lamentablemente, cortada, falta un poco de información, pero sí que la suplimos, que pone Uius operis auctores Rodericus EPS, ¿no? Bueno, esto ha sido, es decir, los autores, los que hayan hecho esto, claro, en plural, y nos viene solamente un nombre, que es el de Rodericus. Este Rodericus EPS se supone que es Episcopus, ha sido identificado con Rodrigo de Cascante, obispo de Calahorra. Ya hemos dicho que aquí el obispo de Calahorra pintaba muy poco, ¿no? Pero esta situación, pues obviamente no le gustaba al obispo de Calahorra y siempre intentaba a ver si conseguía pues, convencer a algunos, rentas, etcétera. Y tenía un poco la excusa en Armentia, al haber sido la antigua sede del primitivo obispado de Álava, antes de que se trasladase a Calahorra, tenía un poco como la excusa de decir, bueno, pues aquí voy a montar un arciprestazgo para intentar expandir mi influencia por toda esta zona. Y de hecho, pues sí, más o menos en los pueblos de alrededor, en algunas zonas así de la zona, sí que aparecen pues, donaciones a esta iglesia, etcétera. Y claro, aquí nos marca claro de quién es la idea de promocionar una nueva iglesia mucho más grandiosa y todo eso a finales del siglo XII. Pero, insisto, yo creo que lo hacen sobre una iglesia privada anterior que alguien les daría, les donaría o no lo sé, ¿no? El caso es que, claro, nos habla en plural, pero para saber quién puede ser la otra persona que está detrás de la construcción de esta iglesia, nos tenemos que fijar en este crismón de aquí. Ese es un crismón navarro. Hay gente que se dedica a estudiar los crismones y que determina muy bien lo que significan todas las tipologías, las variedades, de dónde vienen, etc. Y este es un crismón navarro por una pequeña diferencia, porque aquí hay como en la P una especie de pestañita que está en el medio y que al parecer se identifica con la firma que tenía Sancho VI, el sabio de Navarra, ¿no?
y al parecer debe ser su emblema personal, su firma o su manera de identificarse en aquellos momentos. De hecho, bueno, hay más personas que sospechan que anda Sancho VI Sabio detrás de la promoción de esta iglesia también importante, y veremos que a continuación pues que eso tiene cierto sentido. Tenemos aquí a Rodrigo de Cascante, por un lado, obispo calagurritano, y por otro tenemos a Sancho VI, el rey de Navarra, ¿no? Bueno, pues Rodrigo de Cascante, bueno, tiene una casa episcopal en Armentia, una propiedad tenía allí previamente, fue obispo entre 1146 y 1190, en ese margen tenemos que ubicar la construcción de la segunda mitad de Estíbaliz, no del ábside, sino de lo otro, y firma en 1181 en el Foro de Vitoria de Sancho VI como dominante episcopo Roderico Armentiense en Iglesia. O sea, yo mando en la iglesia soy el obispo de la iglesia bueno, no sé, no lo voy a traducir literalmente, simplemente la vez que nos con la idea. Y bueno, pues aparece él como firmante en el fuero de Sancho, ¿no? Entonces podemos pensar que Sancho lo que dice, bueno, pues yo también te ayudo a promocionar tu iglesia. Parece que van en paz. Y tiene todo el sentido del mundo, porque realmente conoces esa frase de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pues yo creo que es un poco lo que les unió a Sancho VI y al obispado de Calahorra, ¿no? Porque en esos momentos los dos lo tenían muy difícil en Álava. Sancho VI estaba intentando implantar su poder y de hecho empieza a crear diferentes villas por todo el territorio para poder asentarlo, y siempre las pretensiones del obispado de Calahorra era ver si se podía meter por aquí, ¿no? Entonces se tenían que enfrentar a mucha gente en este territorio, y la mejor forma de hacerlo era pues crear una villa y una iglesia potente. Entonces, por un lado, tenemos a Estíbaliz de la Orden de Cluny, y por otro tenemos una Armentia que viene de parte del obispado, ¿no? De Calahorra. Claro, si entendemos que Rodrigo de Cascante estaba muy enfadado con Santa María la Real de Nájera, ahí en la Rioja, que era en la casa madre de Estíbaliz, que tenían un conflicto de varias décadas, los monjes de Cluny con los obispos de Calahorra, que no lo solventaban y que incluso llegaron a atacarse físicamente en algunas ocasiones. O sea, la situación estaba muy mal, ¿no? Y obedece también en general a una situación en la que pues el papado y los obispados estaban bastante amadas también con la orden cluniacense. Entonces, claro, ¿qué pasa en nuestro territorio? La orden cluniacense estaba pues en Estíbaliz. Así que, ¿qué decide Rodrigo de Cascante? Pues lo mismo que creó Santo Domingo la Calzada, allí en La Rioja, para enfrentarse al poder de Santa María la Real de Nájera, pues aquí lo replico a pequeña escala. Creemos que hizo Armentia para enfrentarse directamente al poder de los monjes de Estíbaliz. De hecho, claro, los monjes de Santa María la Real de Nájera se quejan luego de algunas de estas estrategias, ¿eh? O sea, que aparece Estíbaliz por ahí, y por eso lo digo, que parece que hay indicios de que iba por ahí el tema. ¿Y qué hace Sancho VI el Sabio? Dice, bueno, pues yo me enfrento a Villafranca, a Villafrancorum, a esa primitiva villa que había allí en Estíbaliz, que era una villa potente, que como decía, tenía día de mercado, unos mercados, como os comentaba antes, que discutían incluso los reyes de Navarra, de Castilla, por ellos, porque debían ser muy lucrativos. Y entonces, claro, pues justamente a la lado de Armentia, muy cerquita, pues se genera Nueva Victoria en 1181, ¿no? Entonces parece un poco que van en paz, que realmente lo que quieren hacer es, aliándose, hacer una especie de bloque común contra Estíbaliz. Y dices, bueno, ¿y Sancho VI qué interés tenía ahí? Ah, que Estíbaliz estaba vinculado a la familia Haro y eran los principales vasallos de su enemigo. Entonces, claro, recordemos que luego un Haro es el que está asediando Vitoria, la villa, unos años más tarde. O sea, que estaban en el estado, ¿no? Pues por eso digo que parece que hacen un frente común para zafar un poco todo lo que hay en Estíbaliz. Y le sale muy bien, le sale genial, porque tenemos documentos que nos hablan de los monjes de Santa María la Real de Nájera, de cómo hacia finales del siglo XII se están quejando y están diciendo, oye, que los de Nueva Victoria, que nos devuelvan toda la gente que se está yendo de Villafranca. Es decir, están perdiendo población Villafranca de Estíbaliz a favor de Vitoria. Con lo cual, fue una estrategia que duró poco, creo que 19 años entre que funda Nueva Victoria, luego la asedian y cambia de manos, pero es el tiempo necesario para hundir Estíbaliz. Y Estíbaliz se quedó como congelada en el siglo XII, y fijaos Vitoria y fijaos Armentia, que está también aquí al lado, ¿no? Fueron las triunfadoras. Es decir, detrás también de la creación de la Iglesia Armentia hay una estrategia política que precisamente se enfrenta a la estrategia política de las damas que hemos visto que habían trazado anteriormente. Y claro, si nos fijamos en esos otros talleres de Armentia, la iconografía nos va a dar una pista también de quién andaba detrás de todo eso, ¿no? De las intenciones. Por ejemplo, aquí, bueno, la bóveda es del siglo XX, ¿vale? Les han cambiado, pero lo que sí tenemos ahí son unas figuras tetramorfos, los tenemos aquí, que son los 4 evangelistas, preciosos,
con su forma medio animal, medio humana, y que estaban pensados en un inicio para sujetar unos nervios que iban a sostener un cimborrio allí que desapareció con el tiempo, pero que quedan algunos rastros todavía en las bóvedas de Armentia, ¿no? Pues claro, resulta que si nos fijamos, ese mismo tetramorfos, aunque de peor calidad, está en el monasterio de Irache, en Navarra. Tenemos ahí ese cimborrio, ahí estarían ubicados, es el interior de esa especie de torrecilla, tenemos ese tetramorfos en el interior y por lo tanto se están inspirando en modelos navarros a la hora de hacer la iglesia de Armentia. Pero es que si nos fijamos en el otro taller de Armentia, el que decíamos que estaba trabajando sobre todo en el pórtico, si algún día vais a Estella, tenéis que ir a la iglesia de San Miguel y jugar un poco también a los cromos y decir, vale, efectivamente aquí hay cosas que están clavadas que en Armentia. Y esta iglesia resulta que la funda Sancho VI el Sabio. O sea, es decir, todo va un poco en esa línea, ¿no? Y de hecho, Armentia es la única iglesia, esa no genera poco, es la única iglesia de estilo navarro, digámoslo así, que tenemos en nuestro territorio. El resto no copia, o sea, es una estrategia unilateral que viene de un rey y que viene de un obispado, pero yo creo que pesaba más en el territorio la influencia de los parientes mayores, de ese poder más cercano, quizás, ¿no? Porque no genera ningún tipo de foco. Y hay incluso un detalle curioso, no lo he traído, pero lo dije el otro día. Hablaba antes de cómo el tocado de las mujeres nos puede dar mucha información. Las mujeres que aparecen representadas en Armentia llevan un tipo de tocado que es diferente al que llevan el resto de mujeres de Álava. Es un tocado de estilo navarro. La moda navarra era distinta. Y en cambio, las que tenemos en Álava, en general, siguen la moda castellana, para que nos hagamos una idea, ¿no? No es exactamente así, porque realmente la moda ya sabéis que a veces cruza fronteras, pero son las únicas que tienen un tocado distinto. Lo cual habla de constantemente otros referentes, otra zona, y también de cómo a través de la iconografía se quería dar un mensaje, no solo religioso, en este caso sí que lo hay, sino también un mensaje político. Por lo tanto, ya recapitulando, que me pasa mucho. En cuanto a la iconografía... No, esta es una exhibicionista que me encanta en Añoa. Sí. Se quiere dedicar al bonito final. Nada más levantándose las palmas. Puede ser. Bueno, hay muchas, ¿eh? A mí me gusta esta, pero hay muchas. Bueno, tenemos que entender la iconografía, a mi juicio, por lo menos de las iglesias vascas, salvo contadas excepciones, como hemos visto el caso de Armentia, que efectivamente sí, hay un poder religioso detrás, y con matices también Estíbaliz, porque alguna cosa relacionada con la orden cunecense, obviamente también hay, un monasterio para monjes, ¿no? Pues tenemos que entenderlas como lugares gestionados por la nobleza laica. Los programas iconográficos, por lo tanto, las iglesias vascas van a obedecer a las circunstancias políticas de su época. Y todo eso se va a ver en imágenes. Para conocer la funcionalidad y analizar la iconografía de un edificio, tenemos que conocer los intereses más mundanos, digámoslo así, de las personas que son las mecenas. No tenemos que hablar desde el punto de vista de los talleres de cantería, esos son los obreros. No tenemos que hablar desde el punto de vista religioso. En algunos casos sí, en Armentia desde luego que sí, pero en el resto, ¿por qué le vamos a poner un discurso que no es el suyo, no? Y tenemos sobre todo que tratar de indagar en qué podían ser los intereses, las inquietudes, los roles de género, también de la época y clase social de la gente que estaba detrás, si no conocemos nombres concretos, etcétera. Y con eso conoceremos un poquito mejor el porqué de la iconografía que tenemos allí. También tenemos que entender que las damas cumplen un papel fundamental en la creación de iglesias, que hasta ahora ha sido bastante ignorado, pero que nos hace cambiar el chip y pensar que, por ejemplo, todas las escenas que tenemos relacionadas pues, con exhibicionistas, imágenes sexuales, partos, etcétera, no tienen que ver ni con el mal ni con el pecado, que es lo que nos han contado hasta ahora, sino que esto lo ha hecho una mujer. Y ninguna se va a poner a sí misma de pecadora, sino todo lo contrario, se van a poner bien. Y si sale una dama, que eso es una dama con el tocado, mostrado en los genitales, pues seguramente será por un motivo menos oscuro y menos sucio mentalmente que el que nos imaginamos hoy en día. Probablemente está pidiendo protección para su momento de parto, por ejemplo, ¿no? Y también hay que introducir como consecuencia la perspectiva de género en el análisis de la iconografía románica, que hasta ahora, vamos, ha estado en las antípodas. Todos los análisis que se han hecho sobre este tipo de arte han sido muy misóginos y realmente lo que nos muestran es todo lo contrario, el poder de las mujeres de esa época y cómo son capaces de reflejarlo en imágenes en sus iglesias. Así que es que ricasco por vuestra atención y vuestra paciencia. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Isabel. En fin, gracias a ti y a la gente que ha venido. No. Aquí las gracias te las tenemos que dar a ti, que has sido la que has dado la conferencia. Porque has hecho
fin, algo excelente, sin duda. Y luego ya les he dicho que la pasión la pone y la edad y esa reivindicación permanente de la mujer y del rol de género, cuando no se quiere ver, no se ve. Y evidentemente ya lo ha puesto en relación con el resto de muchas cosas que hemos visto y que ya hablaremos de esa falsificación de marquinas también, pero esto es para otro momento, porque yo utilicé eso aquí en clase y por lo tanto les tengo a ellos. No, pues yo, porque, faltaría más. Pero este es el momento de las preguntas. Si ustedes quieren preguntarme algo, tenemos tiempo todavía, pero no sé si ustedes tienen tiempo. Una curiosidad. Ahí en el mapa que has aparecía una o dos en la zona de Mondragón. Sí. Claro, sí, a ver cuáles eran, nada más. No me acuerdo el nombre exacto, pero son porque son piezas que yo creo que han sido trasladadas. Hay una, por ejemplo, que aparece lo que, así con toda seguridad, es una credencia que estuvo en Estíbaliz, porque el taller es buenísimo, y es una credencia, cada vez donde se guardaban los elementos del culto, que está en el cementerio. Simplemente por ubicar dónde está ahora. No he mirado a ver cómo llego hasta allí, pero es una de las cosas que me gustaría hacer. Es decir, a ver cómo llegó esto, porque esto tiene que venir de Estíbaliz seguro. Pero no sabes dónde... A Valcisqueta, puede ser. ¿A Valcisqueta, hombre? Sí, pero eso no es a la zona de Mondragón. No está cerca. Igual te estoy hablando de... Igual me estoy confundiendo. Mira, si tienes mucha curiosidad, mándame un email, te doy ahora una tarjetita, me mandas un email y te lo miro en casa. Que no me acordará del nombre. No, como aparecían los iconitos esos de localización, aparecían justo encima de Mondragón, madre. Yo soy de por ahí. Ah, sí. Pues yo creo que es por eso, una pieza desplazada. Claro, y ahí en el mapa me falta hacer La Rioja y me falta hacer Burgos, porque esta familia tiene muchas propiedades en La Rioja y están constantemente, bueno, yo creo que proceden de La Rioja, si no me confundo los aros, porque tienen todos terrenos allí. Y claro, en La Rioja hay muchas copias de Estíbaliz también. Ahí he hecho solamente País Vasco, pero tengo que indagar un poquito más y ver, a ver qué más aparece. Eso es Ánima, ¿no? Esta es, no, esta es Sotazo. Es verdad, es Sotazo, sí. Madama Sotazo. Sí. Que me encanta, porque están así como son con sonrisilla, me parece que está muy baja. A ver, Tacho, la iglesia que está ocupada por una casa. Sí, la antigua casa cural, que vive alguien, y ahora mismo la iglesia debe estar ocupada por muebles de unas monjas. Porque una vez que quisimos entrar, no nos dejó el obispo porque decía que está lleno de muebles. Ahora mismo es como un almacén. Vale, o sea, la gente vive en la casa cural, vivienda, sí. pero luego la iglesia la tiene en el almacén ahora mismo. Esta es la portada que se puede ver. O sea, si te acercas ahí en Pontificio abierto, se puede ver y es muy interesante. Y en la iglesia de Luco, ahí está de blanco y el sacerdote Zoilo, pues sospechaba que ahí estaba tapado algo. Y entonces, porque entiende bastante de arte, y averiguó que hay una ventana romana, la sacó y está en el museo aquí de la catedral. Y sí, y dice que solamente, nos dijo que solamente había otra igual por Galicia, o sea, de antigua tan romana que... Vale, una prerrománica, así como con una simple... Vale, ya creo que sé cuál es. Estuvo un año en exposición, no aquí, pero luego la tenemos puesta en el pie del altar. Está con vale, ya sé cuál es, sí. Y nos ha dicho que, bueno, él es mayor, tiene 80 años, sigue yendo allí a celebrar y lleva muchísimos años, bueno, lleva 30 años así, y dice, que sepáis todos que debajo de estas pinturas, digo de esta pintura que tiene que estar tapada toda de blanco, que hay pinturas originales. Uy, son casi todas. Por suerte, si no las han rascado, ahí están. El problema es cuando rascan las iglesias, que eso es lo que no hay que hacer, nunca hay que rascar una iglesia. Y la ventana sí que la ha dejado abierta al pórtico de la iglesia, pero lo que se dice el armazón de la ventana y en esto está de pie, o sea, haciendo la base del altar, y eso lo encontró él. Sí, no, es que los edificios, como decía, tienen su historia.
Entonces, han sido transformados muchas veces. Y claro, detrás de las capas actuales de pintura están pues, las renacentistas, bueno, las barrocas, luego antes las renacentistas, antes si tiene las góticas y antes las medievales, o sea, las románicas. O sea, hay toda una secuencia. Y lo mismo, Hay tumbas. ventanas que aparecen, portadas que estaban ocultas, canecillos que de repente aparecen tras de la casa cural, todo eso es una maravilla. Eso aparecen cosas que te dan unas alegrías. Y esta ventana es prerrománica, esa sería de anterior a todo lo que hemos dicho. Pues yo creo que sí, vamos, no lo sé. Sí, pues Bueno, ha yo dicho tengo ella, ahí los romano. documentos ahí Sí, atrás, eso es, todavía no lo dije. que nos lo dio, pero Pues en una visita que hice a Laiza, la iglesia de Laiza, el guía nos dijo que esas pinturas podían haber sido hechas por soldados franceses pues a principios del siglo XIX, durante la guerra de independencia, por la zona, porque ahí en la zona debía de haber un acuartelamiento, un campamento de soldados franceses. Era una de las teorías, ¿eh? A ver, esa teoría hay que matizar un poco. Se decía que eran las tropas del Príncipe Negro que habían estado en el camino a la batalla de Nájera, que es de Sí. 1400... Ah, ¿no? 1965. Sí, sí, 1300. ¿A 1300? Sí, sí, sí. Del siglo XIV. Yo lo entendí, o sea, cuando la guerra de independencia, la época de la guerra de independencia. Era gente muy formada entonces para hacer todo. Con tal de rebatir que aquello no podía ser original, valía cualquier cosa. Sí. Eso es un desván. Sí, porque son problemáticas